Punto 20. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva del proyecto de remodelación integral de infraestructura de Nava de Campaña. Señor secretario. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, en sesión celebrada de forma extraordinaria y urgente el pasado día 22, dictaminó favorablemente las resoluciones de las alegaciones y aprobación definitiva del proyecto de remodelación integral de la pedanía de Nava de Campaña. Se presentaron 12 alegaciones, consta el informe de urbanismo y el informe jurídico. Unas han sido estimadas, otras desestimadas. Se comunicará personalmente a los interesados. Sometido a votación la aprobación del proyecto de remodelación integral de la pedanía de Nava Campana, el cual es dictaminado favorablemente. Por la Comisión se votan a favor el Grupo PSOE y la Agrupación de Electores de allí. Se abstienen el Partido Popular y el Grupo Ciudadanos. También se abstiene Vox. Se propone al Pleno estimar las alegaciones presentadas según propuesta de los arquitectos sobrante en el expediente, desestimar las alegaciones presentadas según propuesta de los arquitectos sobrante en el expediente. Tercero, aprobar el proyecto denominado Remodelación Integral de Infraestructuras de la pedanía de Nava Campaña en Ellín. Y el resto del procedimiento será el que corresponda. Gracias. Intervenciones. Señor Tesero. Muchas gracias, señor alcalde. La verdad es que le hemos dado muchas vueltas a este proyecto, a estas alegaciones, porque, bueno, la mayoría de alegaciones que han sido desestimadas, casi todas tienen que ver con la reordenación o lo que pedían los vecinos de la pedanía, la reordenación de los aparcamientos, el tema de la red de alcantarillado y de la eliminación de aguas pluviales, al margen de algunas propuestas como que permitieran, bueno, también algunos que ponían sus alegaciones con el hecho de que en la pedanía se hagan vías de tránsito de un solo sentido, cuando ahora son vías de dos sentidos para los vehículos. Algunos que pedían también, o uno que pedía que se permitiese en caso de que se hicieran estas vías de un único sentido, que se permitieran a las bicicletas circular en ambos sentidos como forma de incentivar la movilidad en bicicleta, que pensamos que no tiene mucho sentido esa petición, realmente, en una pedanía tan pequeña. Y, bueno, realmente hemos consultado, porque uno lee las alegaciones y dicen, tiene sentido, pero luego ve un poco la refutación o la contestación del técnico, del arquitecto del ayuntamiento, y ve que la alegación también tiene sentido. Entonces hemos consultado con un ingeniero, con una arquitecta, y no de allí, sino de fuera, solo con lo que es el proyecto y sin estar in situ en la pedanía, sin estar en Nava de Campaña. La mayoría de alegaciones tenían cierto, o sea, no de alegaciones, sino de contestaciones a las alegaciones tenían cierto sentido para ser desestimadas. Pero claro, estas dos personas que nosotros consultamos no llegaron a estar físicamente en la pedanía. Luego, el señor Serén, el portavoz del Partido Popular, de algún modo, o a nuestro entender, si es así, luego en su intervención nos lo refuta, recogió de esas alegaciones las que más sentido tenían y presentaron 3 alegaciones basadas en la red de alcantarillado, la recogida de aguas pluviales y la reordenación de las plazas de aparcamiento. Con este resumen un poco hecho a grosso modo, nosotros lo que queremos explicar es: creemos que el proyecto es bueno, que quizá pueda adolecer de ciertos problemas o de cierta disconformidad con parte de los vecinos que van a vivir en esa pedanía. No vamos a oponernos al proyecto porque creemos que tiene sentido, que algunas de esas alegaciones han sido desestimadas con una buena base, con una base fidedigna.
pero vemos también un descontento en las asociaciones de vecinos de Nava de Campaña, con lo cual nosotros vamos a mantenernos en la abstención que votamos en la comisión pertinente, en la que hablamos de este proyecto. Probablemente el proyecto salga adelante. También dijo en aquella comisión el señor alcalde, bueno, pues que según se vayan realizando las obras se verá se atenderá a la mejor resolución del proyecto, con lo cual nosotros esperamos que así sea. Aún así, nosotros vamos a mantenernos en nuestra abstención. Muchas gracias. Gracias. Señora Tomás. Muchas gracias, señor alcalde. Nos sorprende que las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos de Nava de Campaña no hayan sido estimadas, más aún cuando este proyecto se vendió por parte del equipo de gobierno como una remodelación total de la pedanía, y hasta el propio arquitecto redactor del proyecto desestima la alegación número 7 con el consiguiente argumento. Se trata de realizar una remodelación integral referida siempre a los viales públicos. Este es un proyecto que no atiende las necesidades de los vecinos de esta pedanía, al no recoger una de las principales necesidades de servicio, como es la renovación total de la red de abastecimiento de aguas y saneamiento. Conforme a las alegaciones de la Asociación de Vecinos, apoyándose en el informe de Aqualia del año 2017, queda constancia que las redes de abastecimiento de agua potable son de fibrocemento de 80 milímetros. La vida útil de esta tubería es de 40 años, siendo estimada por diferentes informes de los propios fabricantes. Si nos vamos a la fecha de la segunda fase de construcción de esta pedanía, que data del año 1970, queda constancia que habría sobrepasado con creces su vida útil. Este tipo de tuberías fue fabricado con amianto. Su manipulación, en caso de averías, libera partículas altamente cancerígenas, por lo que pone en riesgo la salud de los operarios que realizan dichas reparaciones, así como para las personas que se encuentren en las cercanías en el momento de su manipulación. Otro de los aspectos, según el informe de Aqualia, es que las acometidas no renovadas sigue siendo de hierro o plomo. Según el Real Decreto Sanitario 140/2003, se insta la eliminación de las tuberías de plomo, así como también la Unión Europea obliga a sustituirlas debido a que contaminan el agua y representan un peligro para la salud. Por otro lado, en la resolución de la alegación número 2, el arquitecto dice que el principal problema que apunta Aqualia es la situación concreta de la red por debajo del arbolado existente, que aflorará en el transcurso de la obra, habiendo partidas concretas en medición, como son la 1122 y la 1123, para cubrir las incidencias al respecto. Estas partidas son de sustitución provisional para el desarrollo de las obras y reparación de las averías que se puedan producir en los diferentes servicios, por un importe de 4.500 euros, cantidad claramente insuficiente para la correcta sustitución de esas tuberías. Por lo que desde nuestro grupo municipal no entendemos cómo los servicios técnicos del propio ayuntamiento, como el estudio del arquitecto al que se le ha encargado el proyecto, no ha tenido en cuenta todos estos puntos en el proyecto y no han incluido las redes de abastecimiento de agua potable. No se excusen en la no contestación por parte de Aqualia, ya que todo lo argumentado son cosas tan obvias que simplemente usando el sentido común se debería de haber estimado esta alegación, siendo una de las principales necesidades y reivindicaciones de los vecinos de esta pedanía. Con respecto al sistema de saneamiento de la pedanía, seguimos sin entender por qué no se ha tenido en cuenta el doble sistema de aguas pluviales y fecales, ya que en el mismo informe de Aqualia de 2017 dan como soluciones a los problemas que padece la pedanía, primero en la red separativa de pluviales y segundo en la renovación del colector general del alcantarillado. Entendemos que en este proyecto no se puede realizar el colector hasta la depuradora, pero sí haber dejado preparado dicho colector para una futura conexión a la EDA. ¿Cómo es posible que el informe del arquitecto del proyecto de remodelación apunte que la pedanía ya dispone de una red separativa de aguas pluviales y fecales que abocan ambas sobre la AB 409? ¿Nos están diciendo que se están vertiendo aguas fecales en algún punto de esta carretera sin depurar? Viendo el orden del día, vemos que se ha admitido a debate la moción del Grupo Popular sobre el impuestazo al agua que el Gobierno de García Paje aprobó el pasado 17 de febrero. Todavía tiene más fundamento la renovación completa de la red de abastecimiento de aguas de Nava de Campaña, ya que viendo el informe de Aqualia, donde dice que dicha red registra averías continuas, llegando a tener como mínimo 12 reparaciones anuales, nos parece lamentable que ustedes no hayan tenido en cuenta que esta nueva ley del agua grava con un impuesto nuevo las pérdidas de agua a la red, entre otras cuestiones que debatiremos más adelante, haciendo que este ayuntamiento asuma más gastos por este motivo. Condena a los ciudadanos a pagar más impuestos con esta negligencia por su parte, ya que son perfectamente conocedores del alcance de este nuevo atraco al bolsillo de los contribuyentes, pues como todos sabemos en este pleno se sienta un diputado regional del Partido Socialista que votó a favor de este nuevo impuesto y que es conocedor del tema.
Ustedes conocían de antemano la puesta en marcha de este nuevo sablazo al bolsillo del contribuyente, ya que todos tuvimos conocimiento de lo que se estaba preparando. Señora Tomás, estamos con las alegaciones del proyecto de nueva campaña. Ahora, cuando llegue la moción del Partido Popular, hable usted lo que usted quiera, pero mezclar... No, estamos hablando del sablazo que le va a afectar a los vecinos de la Nava de Campaña, le va a afectar de un proyecto, de una inversión de 3 millones de euros en la Nava de Campaña, no estamos hablando de ningún canon. Así es que, bueno, ciñase al debate, por favor. Estoy ciñendo, esto entra dentro de lo que le estoy ciñase al debate y lo tengo que quitar la palabra. Bueno, pues deberían de haber incluido en el proyecto de remodelación de Nava de Campaña la renovación completa de la red de abastecimiento y saneamiento de aguas. Así que, a la vista de todo lo expuesto, nuestro grupo municipal va a votar en contra. No, María Jesús no. Señora Serena. Gracias, señor alcalde. Primero, ya que el concejal de Ciudadanos pues nos ha hecho una serie de disquisiciones de cómo se ha llevado a cabo anuncio que sí, el Partido Popular ha hecho alegaciones al proyecto, pero le voy a explicar cómo se hacen las alegaciones. Primero, leerse el proyecto y ser capaz de entenderlo. Segundo, bajar a la pedanía, no hablar de oídas. Tercero, hablar con los vecinos y asociaciones y recoger su parecer. Cuarto, hacer las alegaciones que nuestro grupo político entiende que son de bien común, porque las que son particulares. Quinto, las que son particulares, pues yo les recomendaba a los vecinos que las hicieran particularmente. Cada uno tiene su propia alegación de accesibilidad a su patio o accesibilidad o posibilidad de aparcar en su puerta. Bueno, pues si entienden que tienen alegaciones, pues cada uno las ha hecho a nivel particular. Pero nosotros nos hemos centrado como grupo político en las que entendíamos que eran de bien general, así que hemos hecho 3 alegaciones principales. Efectivamente, el resto de vecinos pues han hecho muchas alegaciones, sobre todo de accesibilidad a sus casas, a sus comercios, a sus patios, de movilidad también, hay bastantes alegaciones de movilidad, porque entienden, y yo lo puedo entender, que el proyecto reordena el tráfico y se pierde la esencia de pueblo de poder pasar por donde se quiera y aparcar donde se quiera. Bueno, pues hay distintas visiones. La visión moderna de qué se quiere para la pedanía de Nava de Campaña, o que se quiere mantener esa esencia de pueblo pues que tiene actualmente. Nosotros entendíamos que había 3 principales que sí que teníamos que hacer. Una era el abastecimiento, otra era el saneamiento y otra era la reordenación de aparcamientos. Empiezo por la última. Entendíamos que el proyecto, después de revisarlo, tenía mucha más densidad de aparcamientos en la zona oeste de la pedanía que en la zona este. Estando en la zona este, servicios importantes como son las farmacias, servicios deportivos. Eso también tenía sentido desde el punto de vista de dónde vive la gente en la pedanía, dónde hay más densidad de población o dónde hay más casas. Bueno, podía tener su sentido dentro del proyecto, pero entendíamos que quedaba coja cierta parte de la pedanía para poder acceder con un vehículo y aparcar. Nos guste o no nos guste, la mayoría de los edifineros y las pedanías no son excepcionales al respecto, nos movemos el coche y nos gusta aparcar en la puerta, obviamente. Pero había cosas que sí tenían sentido, como por ejemplo un aparcamiento en la puerta de la farmacia, aunque haya cerca aparcamientos, pero entendíamos que había cosas que tenían mucho sentido. Otro, el saneamiento. El saneamiento entendíamos que tal cual estaba planteado en el proyecto era mejorable y sobre todo se podía trabajar en dejar preparado el saneamiento para el futuro. Es decir, sacar el colector definitivo, el colector final, colector de recogida, el colector que va por debajo de la carretera de la Diputación, sacarlo a un lateral y embocarlo ya, hacer la obra y dejarlo embocado hacia la futura salida, hacia la edad de Gin. Ahora lo que hace, efectivamente, va hacia la autovía. Bueno, pues provisionalmente se puede dejar así, pero sí se podía trabajar en 2 líneas, hacer la red de separación definitiva de pluviales y residuales, no hablo dentro de los patios, hablo fuera, en las calles, y luego dejar preparada la obra para el futuro, simplemente tener que conectar y no tener que volver a levantar parte de la pedanía para conectar con la salida de aguas residuales hacia la edar. Una obra que está pendiente y que esperamos que se haga con brevedad, porque no sé quién de los concejales ha dicho que os ha sorprendido de que haya vertidos de las pedanías en zonas que no se depuran, vamos. Pues las sanciones de la Confederación Hidrográfica del Segura precisamente son por eso. Todos los años el Ayuntamiento de Gin paga mucho dinero porque precisamente queremos que todas esas aguas residuales vayan donde tienen que ir, a estaciones depuradoras. Agramón está resuelto, Ellín está resuelto, ISO está en proceso de resolución, pero
pero faltan pedanías y bueno, se está trabajando y esperemos que, y aquí un toque de atención, esperemos que tanto la Junta como la Confederación como el Ayuntamiento de Llín, que tiene que impulsarlo, pues se trabaje en ello. Y acabo con el abastecimiento. El abastecimiento entendíamos que era básico en una obra en que va a remodelar la pedanía de Nava de Campaña, pues se atenderá también al abastecimiento. ¿Por qué? Porque el abastecimiento es un abastecimiento que se hizo en su día, como se hacían las obras. El material utilizado es fibrocemento. No voy a incidir en la salubridad o no del fibrocemento, pero sí en los problemas de mantenimiento que tienen. El fibrocemento, al final, es un cerámico que con el tiempo va rompiéndose, las raíces le afectan mucho, el paso de vehículos pesados por encima, es una pedanía con muchos tractores, también le afecta, y las roturas y reparaciones que tiene que hacer la empresa concesionaria pues son continuas, obviamente. Entendíamos que dentro del proyecto se podía abarcar también el abastecimiento. Somos conocedores, porque lo dijo el alcalde en la comisión, de que se intentará que con el 10% sobrante de la obra pues se atienda todo lo que se tenga que atender durante el proceso de ejecución. Y si hay roturas de abastecimiento o hay que reponer tramos, pues se harán. Lo que pasa es que un proyecto que ya lo incluyera entendemos que era mejor. Obviamente, pues nos ha incluido y de ahí nuestra alegación. En definitiva, alegantes hay 13, quiero recordar, no tengo la cuenta hecha, pero hay 13 o 14. Alegaciones hay más de 30. El arquitecto al final solo ha atendido un 95% de las alegaciones, con su criterio técnico, el suyo, de su concepción de la obra y de los parámetros que el Ayuntamiento de Llín le dio. Pero el sentir de la ciudadanía, de la pedanía, el sentir de los vecinos de Nava de Campaña, también hay que atenderlo. Hay que atenderlo de alguna forma. Y entendemos que en sus alegaciones, uno si no las ve una por una, sino las ve en su conjunto, entendemos que no han terminado de entender el concepto de la remodelación de la pedanía. Y ahí hay un trabajo importante que tiene que hacer el equipo de gobierno para explicarles por qué se va a hacer así, porque entiendo que va a salir aprobado, obviamente, y por qué hay cosas que se quedan fuera y cómo se van a hacer en el futuro. Muchas gracias. Bien, vamos a ver. Yo la verdad es que me cuesta opinar de lo que no entiendo. No soy tan osado como para... yo me considero un ignorante en temas urbanísticos y la verdad es que aquí opinamos de una forma totalmente, bueno, pues descabellada, diría yo, en algunas manifestaciones que hacemos. Y desde luego, si yo fuese el arquitecto redactor del proyecto, bueno, si estaría aquí, seguramente se echaría las manos a la cabeza con algunas manifestaciones que se han hecho aquí esta mañana. Pero bueno, vamos por partes. Las alegaciones que se han presentado, en su gran mayoría, se resumen en 3. Efectivamente, remodelación de aparcamiento, en saneamiento y el agua potable, ¿vale? Más allá de que usted las haya copiado de las alegaciones de la asociación de vecinos o no, vale, eso ya no lo sé. Pero bueno, a lo que vamos. El aparcamiento, renovación de aparcamiento. Si no recuerdo mal, el proyecto cuenta con 265 plazas de aparcamiento y 186 vados, si no recuerdo mal. Es decir, hay cantidad de vados y aparcamientos más que suficiente para prácticamente cada uno de los habitantes de la Nava, tengan vehículo, no tengan vehículo, sean mayores de edad o sean mayores de edad en edad muy avanzada. El tema de la movilidad, estamos hablando de una pedanía. Yo cuando estudié me dijeron que la línea más corta entre 2 puntos era la línea recta, ¿vale? Bueno, pues la pedanía de Nava Campana en diagonal, de punta a punta, tiene 800 metros. 800 metros. O sea, si en esos 800 metros incluimos casi entre vados y aparcamiento 256 más 186, es decir, casi 500 oportunidades de aparcar, yo creo que, bueno, hay aparcamiento más que suficiente. Luego, el que yo quiera en mi comercio particular tener una plaza exclusiva de aparcamiento, pues la verdad es que lo veo difícil, lo veo complicado, porque hay sitios en los que a lo mejor, no digo yo que la farmacia pueda tener un sitio de aparcamiento o no, pero no sé, no voy a nombrar comercios, pero en mi comercio particular, pues a lo mejor es más incomprensible, ¿no? Porque, bueno, porque si no puedes aparcar justo en la puerta del comercio, pues a aparcar, a volver la esquina, que hay aparcamiento suficiente, pero además son manzanas, que las manzanas de la Nava, pues todas las conocemos, son manzanas relativamente pequeñas, ¿vale? Pero más allá de todo lo que yo estoy diciendo con mayor o menor sentido, ¿vale?
hay un proyecto técnico, hay un arquitecto técnico que ha estudiado la Nava, que ha ido a la Nava, que la ha visto, que ha hecho los proyectos, que hemos escuchado a la gente. Lo que pasa es que, bueno, no sé en qué punto, porque hay veces que yo también me pierdo, en qué punto este proyecto se ha envenenado o hay gente que le interesa envenenarlo. El tema del saneamiento. Bueno, pues el saneamiento es otro proyecto totalmente distinto al que estamos hablando. Además, es un proyecto que va fuera de lo que es el perímetro en sí de la Nava y que estamos trabajando desde el propio ayuntamiento viendo fórmulas para solucionar ese saneamiento, porque, bueno, el problema que ahora mismo hay es un problema grave en la Nava, pero que yo me comprometo y creo que estoy en condición de comprometerme a que dentro de este año se le va a dar solución y es posible que lleguemos a tiempo a darle esa solución durante la ejecución de la obra, ¿vale? El compromiso de este equipo de gobierno está y le estamos buscando solución y seguramente, como digo, la solución se la vamos a encontrar mucho antes de que termine la obra. Por cierto, la obra del colector de ISO ya está adjudicada, se adjudicó esta semana pasada, ya está adjudicada una empresa, ¿vale? Y de hecho, el mes que viene, en el mes de mayo, a primeros de mayo, van a venir al ayuntamiento técnico de la Confederación para iniciar los expedientes de expropiación a aquellas personas aquellos propietarios por el que la tubería pasa por su propiedad, ¿vale? Y el agua potable, vuelvo a decir lo mismo, ¿vale? Hay un informe que en su día hizo Aqualia con más o con menor precisión, no voy a entrar en el debate del informe en sí, pero sí que existe el compromiso por parte del arquitecto, por parte del alcalde. Lo dijimos en la reunión que tuvimos con los vecinos y lo hemos dicho en la Comisión de Urbanismo y lo he dicho por activa y por pasiva. Todo proyecto, saben ustedes, que tienen un 10% de posible modificación del contrato y en función de cómo cuando se vaya destapando y se vaya viendo, porque hay vicios que seguramente a lo mejor tiene el proyecto que obviamente a primera vista no se ven, ¿vale? Pero hay otros que una vez que se levante pues se podrán comprobar y existe el compromiso por parte de este equipo de gobierno de ir solucionando cualquier tipo de problema que surja en la obra. Yo creo que es absurdo pensar que cualquier equipo de gobierno, cualquier alcalde, piense invertir 3 millones de euros en una pedanía que está hecho un desastre, ¿vale?, para dejarla peor que está. Yo creo que sería del género tonto por parte nuestra, ¿no? Yo de verdad no lo entiendo. Yo creo que mejor intención que tenemos de darle solución a la Nava, una solución que nadie, incluso mi propio partido, no le ha dado, ¿vale? Nadie le ha puesto solución a la Nava, pues ahora vienen unos señores que quieren solucionarlo y resulta que mire usted por dónde, ahora todos son pegas. Pues no, lo vamos a solucionar y la Nava la vamos a dejar completamente nueva. Señor Artesero, claro, como cualquier proyecto, seguramente este tiene, lo he dicho anteriormente, tendrá algún desperfecto, porque nadie somos perfectos y me imagino que alguna peguica tendrá el proyecto, pero está el compromiso del arquitecto de que en función de cómo vaya la obra iremos, vuelvo a repetir, solucionando los problemas. Y señora Cajero, yo con usted no voy a entrar a discutir absolutamente nada porque no tiene sentido. Una persona que vota en contra de la petición del préstamo, que vota en contra de los presupuestos en el que está incluido el proyecto de la Nava, pues darle explicaciones, sencillamente, no me va a molestar. ¿Por qué? Pues porque usted no quiere que los habitantes de la Nava tengan su obra, igual que le molesta que tengan los habitantes de la Avenida Libertad tengan la obra hecha, igual que le molesta que los jóvenes que ha votado anteriormente vayan a tener un centro joven. Usted no quiere que hagamos absolutamente nada. Y como no quiere que hagamos nada, pues yo realmente, perdone que le diga, y se menospreciarla ni mucho menos, pero no le voy a dar ningún tipo de explicación. Por lo tanto, seguimos con el turno de intervenciones. Señor Artesero, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo un poco me he quedado perplejo con la reputación que me ha hecho, o con la respuesta que me ha dado el señor Serena. Yo quizá he equivocado el verbo y en lugar de recopilar debía haber dicho basar sus alegaciones, porque no quería yo en ningún momento dar a entender que no habían estudiado el proyecto y que lo único que habían hecho era copiar las alegaciones de los vecinos, ni mucho menos. Yo lo que quería dar a entender que habían escuchado a los vecinos, que habían estudiado el proyecto y que habían basado sus 3 alegaciones en las alegaciones o en los 3 aspectos que más fundamento podían tener
de esas alegaciones presentadas, que había alguna, como la de las bicicletas, que no tenían mucho sentido. Por eso no entiendo, señor Serena, que usted me quiera dar una lección sobre cómo presentar una alegación. Sé cómo presentar una alegación. Evidentemente, al leer el proyecto no soy ingeniero como usted, con lo cual quizá no lo pueda entender de la misma manera. Por eso he buscado el asesoramiento de dos personas que sí lo entendían, que me han explicado que las contestaciones a las alegaciones, como ya he dicho antes, tenían fundamento, pero que sin estar in situ en la pedanía de Nava de Campaña no podían asegurarme nada. Por eso he optado por el voto de abstención. Con todo y con ello, yo a usted nunca le diría en una comisión de cultura, cuando usted entienda el teatro de Harold Pinter o el milenialismo de Fernando Arrabal, porque tampoco creo que sea propio. Pero bueno, en cualquier caso, yo sí le digo, me disculpo si usted ha entendido lo contrario. Yo lo que quería expresarle es que entendía que sus tres alegaciones estaban basadas en los tres aspectos más importantes de las que podían reflejar toda chabatería de 30 alegaciones presentadas. Tomás. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, usted ha cortado mi réplica y en el punto que está en el Pleno lo dice bien claro: resolución de alegaciones y aprobación definitiva del proyecto de remodelación integral de Nava de Campaña. Por lo tanto, estaba haciendo alusión a las dos cosas. Lo segundo, cuando nosotros hablamos y en la réplica que hemos hecho es porque tenemos conocimiento de lo que hablamos y nos hemos puesto en contacto con mucha gente y por eso tenemos conocimiento de causa de todo lo que hemos dicho aquí. Y tercero, no es que no me conteste a mí, se tiene que contestar a los ciudadanos de Llín, que para eso le pagan. Muchas gracias. Señor Serena. Gracias, señor alcalde. Simplemente para aclarar que, independientemente de que hayamos hecho alegaciones, nuestro voto al proyecto va a ser afirmativo, como ha sido hasta ahora. Entendemos que la pedanía de Nava de Campaña tiene que ser remodelada y nuestras alegaciones, como las de muchos vecinos, pues iban en la línea de mejorar ese proyecto, que obviamente en 3 millones de euros entra lo que entra y posiblemente haya que haber dejado fuera cosas. Pero, insisto, a mí, quizás sea como dice el concejal de Ciudadanos, por ser ingeniero o por lo que sea, yo cuando veo que a una obra le falta algo, lo que quiero es que se haga. Y me creo que con el 10% sobrante de una obra, o sobrante no, 10% de liquidación, que no es sobrante, que se puede ampliar, se puedan hacer cosas. Pero es que ese argumento del 10% se escuchó en este salón de plenos hace años con el cableado de Cristóbal Lozano, que se iba a soterrar el cableado y estaba de concejal de urbanismo el señor Juan Antonio Andújar, que también lo dijo, y ahí sigue el cableado. Y se dijo 2 veces, y lo dijo usted. No quiero decir que usted mienta, sino que luego las obras llevan su proceso y a lo mejor ya no da tiempo o no se puede hacer. A mí me gusta, cuando un proyecto se hace, que se haga bien, de verdad, entero y se complete. Si no se puede hacer, pues lo siento mucho, pero me gustaría que hubiese sido así. Por eso las alegaciones. En cualquier caso, bueno, nuestro voto se va a mantener, el voto que hicimos en la comisión a las alegaciones, y nuestro voto al proyecto de Nava de Campaña va a ser positivo porque entendemos que es una pedanía que se merece ser remodelada. Muchas gracias. Bien, bueno, para terminar el debate, bueno, hay cosas que dependen de uno y otras que no. En este caso, el tema del cableado, sabe usted que no depende directamente del ayuntamiento, ¿vale? No depende, ¿no? Hay cables de Telefónica, cables de Iberdrola que no dependen directamente del ayuntamiento y ahí no podemos hacer nada. Y otra cosa muy distinta es lo del agua potable en Nava de Campaña, que sí depende directamente del ayuntamiento. Por lo tanto, son aspectos totalmente diferenciados uno de otro. Y señora Tomás, yo sí le contesto a los ciudadanos, porque afortunadamente usted no es la voz de todos los ciudadanos, ni mucho menos, ni lo es ni lo va a ser. Así que votamos las alegaciones y el proyecto. Como hay 3 votaciones, me ciño a lo que viene ya en el dictamen. El primero es estimar las alegaciones presentadas según propuesta de los arquitectos obligantes en el expediente. La segunda votación será desestimar las alegaciones y tercero, la aprobación del proyecto. ¿Vale? Entonces, empezamos estimando las alegaciones presentadas según propuesta de los arquitectos obligantes en el expediente. ¿Votos a favor de las... Sí. Conviene que aclare, perdón, señor alcalde, conviene que aclare el punto exactamente qué significa estimar las alegaciones del arquitecto. Claro.
Estimar las alegaciones es desestimar Desestimar las alegaciones de los alegantes. Claro. Estamos votando en función del informe que ha hecho el arquitecto, ¿vale? Entonces, estimar, nosotros las estimaríamos, porque estamos a favor de votar en contra. Claro, es que eso conviene aclararlo bien. Es que es así, claro. Claro, eso conviene aclararlo muy bien. Que además hay dos votaciones. Por un lado estamos votando las estimaciones y por otro lado el proyecto. Estimar las alegaciones. Las alegaciones presentadas según propuesta de los arquitectos. Claro. Una cosa es estimar y otra es estimar. O sea, por eso se votan dos veces. ¿Vale? Sí. De los arquitectos. Vale. Del informe que tenéis. Del informe que tenéis. Claro. Es lo que tenemos. Claro. Y otra que se deniega, por eso son dos. Pero entonces... Una... Sí, claro. A ver, yo creo que puedo aclarar un poquillo la situación. Se han presentado alegaciones por parte de la sociedad civil al proyecto. Unas se van a atender por parte del redactor del proyecto y tienen una votación, y las que se desestiman son las que el proyectista hace sus alegaciones de contestación a las presentadas por la sociedad civil. Esa es la cuestión. Vamos a votar las que se aceptan por un lado, las que se deniegan por otro, y el proyecto en su conjunto resultante por otro. Las primeras se van a votar las que se rechazan por parte del arquitecto, ¿no? Bueno, Escuchadme, si está claro. Estimar las alegaciones presentadas según propuesta de los arquitectos. Es decir, aquellas alegaciones afirmativas del arquitecto se aprueban o se desaprueban. Cada uno votará lo que quiera. Vamos a empezar por la primera, venga. Estimar las alegaciones presentadas según propuesta de los arquitectos. Votos a favor de estimarlas. Venga, vale. Votos en contra de estimar las alegaciones. Claro. ¿Hemos votado todos a favor? Sí, venga. Es que no me da cuenta que hayáis votado. A ver, déjame. Primero sería votar estimar las alegaciones, las que se han estimado por parte del arquitecto. Votar a favor de esa estimación. Claro. Hay alegaciones que el arquitecto aprueba. Estima. Y hay que votarlas si sí o si no. Claro. Entonces, vuelvo a repetir. La primera es la que se ha aprobado por el arquitecto. Claro. Venga. Sí. Votos a favor de estimar, ¿vale? O de aceptar las alegaciones que el arquitecto ha visto favorablemente. Venga, votos a favor. Venga. Se aprueban las alegaciones afirmativas del arquitecto. Ahora, desestimar las alegaciones presentadas según propuesta de los arquitectos. Es decir, las que él no quiere, las que él no ha visto que sean necesarias hacer. Votos a favor de desestimar. Votos en contra de desestimar. Abstenciones. Vale. Bueno, se desestiman las alegaciones con el voto a favor de la agrupación de electores y Partido Socialista y en este caso con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de Partido Popular y de Vox. Madre mía. Y tercero, ahora sí, esto ya es más sencillico, ¿eh? Venga, vamos a ver si somos capaces. Votos a favor de aprobar el proyecto. Venga, vale. Votos en contra. Se aprueba el proyecto con los votos a favor de Ciudadanos, Partido Popular, Agrupación de Electores y Partido Socialista. Ay. Votos en contra. Vale. Venga, el siguiente punto son las propuestas y mociones. La primera moción del Grupo Municipal de Vox sobre creación de nuevas paradas de bus en la línea Hellín-Albacete. Tiene la palabra la señora Tomás. Muchas gracias, señor alcalde. Desde que en 1833, con la división provincial, Hellín quedase integrada en la provincia de Albacete y dejase de pertenecer a la región de Murcia, a la que perteneció administrativamente hasta 1980, cobraron aún mayor protagonismo las relaciones sociales, económicas e institucionales entre la capital de provincia de Hellín,
haciendo que en la actualidad ambas ciudades se encuentren totalmente hermanadas en cualquier ámbito y que por motivos laborales, personales y de cualquier otra índole la población ellinera viaje asiduamente a Albacete. Como resultado de lo anterior y con el ánimo de facilitar la movilidad de los ellineros a Albacete, existe un elaborado sistema a través del transporte público que dota a la ciudadanía de Ellín de plena autonomía, permitiéndoles prescindir del uso del vehículo particular debido a la flexibilidad y multitud de horarios existentes para poder visitar la capital de provincia a diversas horas del día y estableciendo igualmente un viaje de regreso a Ellín que se compagina a la perfección para los jóvenes que tienen que asistir a realizar sus estudios universitarios o de grado a Albacete, o a los trabajadores cuyo horario les permite compaginarlos con los de la línea Ellín-Albacete y Albacete-Ellín, que actualmente ofrece la empresa Samar, sociedad anónima, tras un convenio suscrito con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Actualmente existen 2 paradas para los autocares de regreso en la línea Albacete-Ellín. Esas paradas suelen situarse, una de ellas cercana al hospital y siendo la última de ellas en la estación de autobuses de Ellín. Diversos autocares de este grupo empresarial realizan ese recorrido a través de la Avenida de la Constitución, dirección a la estación de autobuses, pero también optan en multitud de ocasiones por dirigirse a través de la Avenida de la Libertad hacia la parada del hospital para finalizar el trayecto de la línea en la estación de autobuses. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox Ellín presenta para su estudio de aprobación los siguientes acuerdos: que desde el Ayuntamiento de Ellín se inste a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la creación de una nueva parada de bus para las líneas Albacete-Ellín que se sitúe en la Avenida de la Libertad junto al Colegio Martínez Parras, que quede encuadrada entre la gasolinera Plenoy y la farmacia limítrofe, dotando esta parada de una marquesina que sirva como resguardo para viajeros y con carteles orientativos con horarios de parada diferenciadas para no confundirla con las líneas de bus urbano. Del mismo modo, dotar a la parada existente junto al Hospital de Ellín de una marquesina y un cartel orientativo con información relativa a la línea, así como horarios de los autocares de la línea Ellín-Albacete. Muchas gracias. Gracias. Señor Tesero. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, a ver, yo como usuario del autobús, como todos los que estamos aquí, imagino, que he sido en alguna ocasión, pues no veo ningún problema en dotar de una parada o 2 paradas más una vez que llegue a Ellín para que vaya dejando a los viajeros. Lo que pasa es que habría que contar con la empresa que presta este servicio, fundamentalmente. Pero bueno, a mí la única duda que me crea es si realmente la creación de estas marquesinas llevaría mucho coste para el ayuntamiento, porque sí sé que el autobús para muchas veces en el hospital de Ellín. Lo que pasa es que Ellín no hay marquesina, pero bueno, nosotros no vemos ningún problema. Puede ser beneficioso para los viajeros, que les deja más cerca de casa, así que nosotros vamos a votar que sí. Gracias. Señora López, ¿no? Partido Popular, señor Serena. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues es una moción sencilla de entender. Al final, el argumento es muy claro. Conforme perdemos comunicaciones o facilidad de comunicaciones por tren, es de recibo que tengamos más facilidades en el transporte por carretera, sobre todo el transporte público, que es el autobús. Así que nos parece una moción adecuada, que mejora la comunicación de uno de los barrios más populares de Ellín, que está incrementando población a medida que pasan los años, con población que viene de fuera, pero que es población que utiliza mucho el autobús. Entendemos que esa parada en la zona de Martínez Parras sería positiva y entendemos que no cuesta nada al Ayuntamiento de Ellín pedirla. Y dotar de una marquesina en la parada del autobús en la zona del hospital, pues prácticamente es de recibo. En Ellín no llueve mucho, gracias a Dios, pero ese autobús para también a horas muy tempranas por la mañana y gracias a Dios en este sentido, no gracias a Dios desde el punto de vista de que la agricultura me toca de cerca, y también es que el concejal Julián está diciendo que vaya por Dios. Me refiero desde el punto de vista de las inclemencias meteorológicas para los que están esperando el autobús. Pero efectivamente no llueve mucho, pero sí que se coge ese autobús a zonas en horas muy tempranas y muy tardías por la noche, precisamente por el servicio que da al hospital. Y en invierno hace mucho frío, una marquesina que sirva para resguardar y también que sirva para informar de los horarios, pues sería una ventaja, obviamente, para los usuarios. Nosotros entendemos que es una moción positiva para los vecinos de Ellín y vamos a votar a favor, obviamente. Gracias. Gracias. Paco. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Usted ha dicho, señora Raquel, que tiene conocimiento de causa de todo lo que ha dicho, ¿no? Bueno, yo también soy usuario de esa línea hace más de 20 años y pues no
me gusta lo suyo es que en Albacete pues también nos repartan por Albacete, porque Albacete es bastante más grande que Ellín. Si empezamos a repartir, perdemos tiempo. Bueno, pues lo de conocimiento de causa le digo porque oficialmente, por lo menos el Servicio de Transporte de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha solo tiene constancia de que hay una parada en Ellín, en la estación de autobuses. Que luego el autobús pare en Tobarra, en la mitad de Tobarra algunas veces, que algunas veces pare en el autobús en el hospital, de eso no hay constancia. Oficialmente solo se detiene en la estación de autobuses como debería de hacer en todos los sitios que hace. Por supuesto que no vamos a estar de acuerdo, ya lo decimos con antelación, porque pensamos que el autobús, por supuesto que hace un buen servicio todos los días, tiene unos buenos horarios, pero que igual que en Albacete, a los estudiantes no los para en la universidad, lo para en la estación de autobuses, porque como debe de ser, los autobuses paran en todas las estaciones, pero en las estaciones reguladas de cada población. Porque si empezamos a parar, ahora paro aquí, ahora mira que el barrio de la estación también me interesa, que ahora en la Gran Vía también me interesa, yo creo que vamos a perder mucho tiempo, porque ya de hecho el autobús hay veces que tarda una hora en llegar a Albacete. Si lo que queremos es llegar pronto a trabajar o pronto a estudiar, yo lo creo que no interesa es estar parando continuamente. Porque ya le digo que en Albacete los estudiantes yo creo que no van andando a la universidad. Cogen el autobús urbano, que para eso existe. Y aquí en Albacete, en Ellín, la gente llega a su estación de autobuses y luego se dirigen al autobús urbano o donde quiera, que para eso tiene otros medios de comunicación. Entonces, lo primero es enterarse de eso. Porque ya digo que no hay constancia en la Consejería de Transportes, tengo los papeles oficiales, de que pare en el hospital. Y, por supuesto, no para en otros sitios. Pero hay veces que lo hace. Igual que cuando viene el autobús de Murcia con gente, pues a lo mejor para en la Gran Vía. Hay veces que lo hace, pero no debe de hacerlo. Y uno como profesional que es de la conducción, no debo de pararme cuando alguien me diga que lo deje en tal esquina. No me debo de parar. Que lo hagan o no, el de Murcia también se para en otros sitios y no deben de hacerlo. Entonces, no estamos a favor porque pensamos que los autobuses ya tienen sus paradas reguladas en cada sitio y por comodidad de la gente, por supuesto que deberían de parar en todos los sitios, pero entonces perdería el sentido de la rapidez de llegar a los sitios. Muchas gracias. Gracias. Señora Tomás. A ver, le hemos dicho que hay veces que el autobús, y lo dice en la moción, el autobús para en la estación de autobuses directamente por la Avenida de la Constitución. Pero otras veces, y tengo constancia de ello, para en el hospital porque pregunta si hay gente que se va a quedar en el hospital. Por eso atraviesa la Avenida Libertad hasta el hospital. Por eso solicitamos estas dos paradas, por la comodidad de los vecinos y porque Ellín, la zona de Ellín Norte, en este sentido está abandonada. Yo pertenezco a la zona de Ellín Norte y en este sentido estamos abandonados en ese servicio. Porque por comodidad se puede poner perfectamente esas dos paradas con sus marquesinas y no nos afecta en ningún momento a nadie. Es por comodidad de los vecinos, por facilitar la accesibilidad y por facilitar la comodidad a los vecinos. Pero como ustedes, como siempre, eso no están de acuerdo pero nunca están de acuerdo en nuestras mociones y en ese sentido. Es que sus alegaciones en su réplica es que no tienen sentido. Lo que queremos es mejorar la comodidad de los vecinos y usted me está diciendo que no porque tiene que parar en la estación de autobuses, que sí, que sabemos que es la legal la estación de autobuses, pero podemos pedirle a la Junta que ponga otras dos paradas que permita la accesibilidad y la comodidad a los vecinos que residen en otras zonas, como por ejemplo el hospital o como por ejemplo en la zona norte de allí. Simplemente. Gracias. Partido Popular, señor Serena, nada. Paco. No, que no estamos de acuerdo, por supuesto, pero el autobús es interurbano. Va a su parada de autobús, de su parada de autobús se va a la de Tobarra a Pozo Cañada y va a Albacete. Llega a Albacete y para en su parada. Punto. Para el resto de la localidad está el autobús urbano. ¿Vale? Gracias. Bien, bueno, yo siento decir que no estoy de acuerdo una vez más con usted, señora Tomás. Decir que está abandonada la zona norte, o en este caso la zona sur, es increíble. O sea, hay un bus urbano con dos líneas y el bus urbano está para las líneas urbanas, es decir, para llevarnos a los ciudadanos de un punto a otro dentro del municipio. Por eso precisamente no podían salir a las pedanías, ahora intentaremos que salga a ISO, pero por eso no podía salir a las pedanías. Línea urbana, y de la urbana hay paradas en la parte norte y en la parte sur y en la parte centro, hay paradas en todos los sitios. Las líneas interurbanas son las que vienen a morir directamente en las estaciones de autobuses que para eso se crean. De todas formas,
usted que es muy dada a romper la hucha, si quieres lo podemos hacer con los remanentes líquidos de tesorería, podemos estudiar la forma de hacer nuevas marquesinas en todo el municipio. Estaría de acuerdo con ello, ¿vale? Venga, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Quién? El señor Armentario. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Abstenciones ninguna, menos Sonia. Se rechaza la moción con los votos a favor de Ciudadanos, Vox y Partido Popular y los votos en contra de la agrupación de electores y Partido Socialista. La siguiente moción del Grupo del Partido Popular es la solicitud a Renfe y Adif que reconsidere su decisión de trasladar de Atocha a Chamartín como estación de referencia para todos los AVE comparada en Albacete. Por el Partido Popular, sí. Señor García Sequero. Buenos días, gracias, señor alcalde. En las últimas semanas hemos visto a través de los medios de comunicación cómo tanto el operador ferroviario Renfe como el gestor de infraestructuras Adif han planteado el cambio de estación de referencia en Madrid para todos los trenes AVE que tengan origen y destino tanto Alicante como Orihuela y que tienen paso y parada por Albacete. La idea de Adif y Renfe es trasladar la estación de referencia para todos los trenes de alta velocidad de Atocha, tal y como está hoy, a la estación de Chamartín, en el norte de la capital de España. El pasado mes de febrero se eliminaron los trenes de media distancia Madrid-Cartagena, los Talgo-Altaria y Albia híbridos, y se sustituyeron por automotores, obligando a hacer transbordo en Albacete para aquellos viajeros cuyo destino sea Madrid. Si a esto último le sumamos lo anterior, supondría un nuevo golpe a los intereses de Jin, porque perjudicaría considerablemente a los usuarios de nuestra localidad que utilicen los trenes que hagan el trayecto Albacete-Madrid o Madrid-Albacete. Pasamos de los transbordos a que el tren tampoco pare en Atocha. Esta decisión supone un claro agravio comparativo con el resto de ciudades con alta velocidad de España, porque incrementará notablemente la duración del viaje y el gasto de transporte para los viajeros y dineros. Como ejemplo, los estudiantes universitarios que hacen uso de esos trenes, la mayoría residen en el extrarradio sur de Madrid, por ser más barato el parque de alquiler inmobiliario, y al desplazarlos a Chamartín tendrían que utilizar las cercanías o líneas de metro para volver a bajar a sus barrios de residencia. Atocha permite a los usuarios encontrarse en el centro cultural, comercial y financiero de Madrid de forma inmediata, y cuando estos trenes pasen a operar desde Chamartín, los viajeros se verán privados de este beneficio, impidiendo de este modo que puedan ejercer su derecho a la movilidad en los mismos términos que el resto de usuarios de nuestro país. Si hacemos más difícil llegar a los núcleos de otras ciudades por tren, menos se usará este servicio, y al final puede tenderse a utilizar este último argumentario para descapitalizar infraestructuras. En la actualidad son 10 trenes diarios los que tienen parada en Albacete con destino a la capital de España, y otros 11 en sentido inverso, con salida en la estación de Atocha y parada en Albacete, por lo que todos los dineros que hagan uso de ellos se verán afectados por esta decisión de modificar la estación de referencia. Desde este ayuntamiento debemos seguir trabajando juntos para revertir todas estas decisiones que perjudican los intereses presentes y futuros de nuestros vecinos. Todo lo expuesto hace que los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular presenten al Pleno de la Corporación para su estudio, debate y aprobación, si procede, la presente moción con estos dos puntos de acuerdo. 1. Instar tanto al operador ferroviario Renfe como al gestor de infraestructuras Adif que reconsidere su decisión de trasladar de Atocha a Chamartín la estación de referencia en Madrid para todos los AVE que operen la línea entre la capital de España y Alicante y Orihuela con paso y parada en Albacete. Y punto 2. Dar traslados de estos acuerdos a Renfe, Adif y al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Muchas gracias. Gracias. Intervenciones, señor Tesero. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, está claro que cuantas más facilidades se les ponga a una ciudad en las comunicaciones, más beneficios tiene esa ciudad y la gente que habita en ella, y cuando es al contrario, menos beneficios tiene. Sí que es verdad que yo que, por ejemplo, y me pongo como ejemplo, que durante una época viajaba muy asiduamente a Madrid antes de irme a vivir allí, y el tren en aquel momento tenía parada tanto en Atocha como en Chamartín, el 85% de las veces me bajaba en Atocha porque es más céntrica, como decía el cuerpo de la moción. Realmente en Chamartín la gente se baja
como decía en comisión el señor alcalde, cuando vas al Bernabéu o cuando vas a la zona de Madrid-Sanadú, la zona norte de Madrid, que es, o cuando vas, lo utilizas de parada para ir a algunos de los pueblos del norte de Madrid, como Villanueva del Pardillo y demás. Pero realmente cuando vas a la zona central y sur de Madrid es estratégicamente mucho más favorable y mucho más interesante parar en Atocha. Si el tren para en Chamartín y tienes que irte a la zona centro, pues obligatoriamente o coges un autobús urbano, o coges el metro, o coges un cercanías hasta Nuevos Ministerios, que está, o hasta la estación de Atocha, que también pararía el cercanías, para irte a la zona centro. Lo que, como dice la moción, supone un incremento del dinero, que no es mucho, pero supone un incremento, pero sobre todo del tiempo de viaje. Esto, pues claro que supone una incomodidad para todas las personas que cojan el tren en la estación de Albacete. Yo dudo que Renfe y Adif hagan caso a la propuesta, pero que por el ayuntamiento no quede pelear por sus ciudadanos. Entonces nosotros vamos a votar a favor de pedirle tanto a Adif como a Renfe que reconsideren esta situación y que los trenes que pasen o que salgan de Albacete paren en la estación de Atocha. Señora Tomás. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, desde nuestro grupo municipal, lo primero de todo es que pensamos que lo que se debería hacer es solicitar a la Junta y a la subdelegación de Gobierno sendas reuniones para exponerle la problemática y con ello que estas administraciones se hicieran de altavoz para hablar con el Ministerio, pues ellos son los que aceptan o no esos cambios. Teniendo ustedes como tienen representantes a nivel regional, entendemos que es procedente la presentación de esta petición a través de sus diputados. Por lo tanto, aunque estemos de acuerdo en lo solicitado, nuestro voto va a ser abstención, por no considerar que el Pleno sea el conducto apropiado para tal demanda. Muchas gracias. Sí, señora López. En este caso, Pedro, has dicho una cosa que no es estrictamente cierta. Y dices que todos los trenes de alta velocidad que pasen por Orihuela, de Alicante, pararán en Atocha. Eso no es estrictamente cierto. Como bien sabes, el operador ferroviario, en este caso de infraestructuras, que sigue siendo un monopolio, lo que ha tomado esa decisión, en este caso a uno de los operadores de transporte, en este caso Renfe, que sigue siendo estatal, desviarlo a Chamartín con las mismas condiciones de Atocha. ¿Eso qué significa? Que con el billete que tienes derecho a los cercanías. Eso es muy importante que se entienda, o sea, no hay que pagar más. Puede que haya efectivamente un poco más de tiempo, depende de dónde se vaya, ¿no? O sea, quiero decir, la gente que esté imputada y tenga que ir a la Audiencia Nacional, pues lo tendrá más cercano el ir a Chamartín. Pero en cualquier caso, se ha hecho hueco precisamente por varias cosas, entre ellos porque hay que remodelar la estación de Atocha para hacer una estación de tránsito, que no lo es o solo lo es para los cercanías y para los de ancho convencional, de ancho ibérico, perdón, y no de ancho internacional. Entonces se tiene que hacer una estación de tránsito para que finalmente todos los trenes de alta velocidad puedan pasar por Madrid hacia cualquier destino, pasando por las dos estaciones, Chamartín y en este caso Atocha. Pero la cuestión más importante es que de aquí a nada, los trenes de los operadores que entran en concurrencia con Renfe, porque el mercado de larga distancia y el de AVE está liberalizado, que pasen por Alicante, su terminación, así se le ha asignado en los slots de terminación, es Atocha. O sea, cuando alguien compre un billete de ese operador francés, que me cuesta mucho pronunciar, porque han puesto Oigo y no sé cómo decirlo, me han puesto esa cosa francesa, que es más sencillo de decir, que pasará por Albacete, Alicante, Albacete, Madrid, pues terminará Atocha. Esos que son de 2 plantas y van a costar 9 euros cada uno. Evidentemente, la gente que vive en Madrid y quiera ir a Atocha lo va a poder hacer porque tiene capacidad de elección, capacidad de decir si elijo uno o si elijo otro. Y exactamente igual, lo mismo alguien que de Gin. Efectivamente, tenemos muy pocos cercanías, solo 2 ahora, esperemos incrementarlo más y cuando tengamos más, pues haciendo transbordo, evidentemente con Uigo también llegaremos a Atocha. Esa es la realidad. La realidad no es que de repente se cambie, no, solo es de un operador, porque el resto de los operadores que vengan por aquí, tanto los franceses que ya lo han anunciado, como Ilgo creo que se llama, que son los italianos,
los slots de parada los tienen precisamente en Atocha y lo que está haciendo Adif es abrir hueco y tienen los huecos que tienen, no tiene más. Entonces, después de haber hecho el famoso túnel de la risa, que le llaman así a ese túnel de alta velocidad que atraviesa Madrid, que ya está operativo y por eso pueden llegar precisamente a Chamartín, antes ni siquiera podían llegar y tenían que parar todos y apegotonarse ahí, pues ahora lo que hacen es aprovechar ese túnel para que unos cuantos terminen ahí, nos ha tocado a nosotros, les podría haber tocado a los de Barcelona o a los de Sevilla, pero nos ha tocado a nosotros. Y entonces, bueno, lo único es decirles, no queremos que nos toquen Renfe y queremos que les toquen a nosotros. Bueno, podríamos decirlo, pero la realidad es que desde Albacete, incluso desde Llín, cuando esté más operativos, se puede ir perfectamente a Atocha en tren de alta velocidad sin pasar por el túnel de la risa. Eso sí, no con Renfe, en este caso con los operadores distintos. Entonces, no pretendamos confundir a la ciudadanía diciendo que todas las posibilidades de llegar a Madrid en alta velocidad, no, es en el AVE. El AVE es un servicio, solo es una marca registrada de Renfe, en los otros no. Gracias. Emilio. Gracias, señor alcalde. Yo no lo iba a decir, pero tengo que decir, realmente estamos debatiendo en el Ayuntamiento de Llín si el tren de Albacete, de Alicante a Madrid, para en Atocha o en Chamartín. ¿En serio? Quiero decir, realmente es que me parece un tema, bueno, pues que no es de los más importantes y más acuciantes que pueda tener hoy en día nuestra ciudad, donde seguramente habrá otros temas donde podemos trabajar y seguramente pues apoyar esa plataforma del tren y seguir potenciando que en Ellín paren muchos más trenes. No obstante, decía Pedro que tú siempre que ibas a Madrid ibas a Atocha. Yo estuve un año yendo todos los fines de semana y siempre paraba en Chamartín, o en general, ¿no? Quiero decir que eso irá en función, pero que realmente sabemos que es una cuestión temporal hasta que, como dice María Jesús, que es la experta en trenes, haya más hueco en la estación de Atocha-Almudena Grande, que van a ser unos años hasta que va a haber otros servicios de alta velocidad que pararán y nosotros tenemos que seguir trabajando y creo que lo tenemos que hacer en que en Ellín paren los trenes de larga y media distancia que pasen por aquí, al margen de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en este caso el consejero de la Junta, Nacho Hernando, y el alcalde de Albacete, pues ya han mantenido los contactos con Renfe y con Adif, pues para procurar que ese tren pues pare primero en Atocha y luego siga hasta Chamartín. Pero realmente, de verdad, quiero decir, creo que no es un tema lo suficientemente de calado para nuestra ciudad como para que lo debatamos aquí, pero es una opinión personal mía, ya está, pues eso, que nuestro voto va a ser en contra, Señor García Sequero. Gracias, señor alcalde. Al concejal de Ciudadanos agradecerle que vaya a votar a favor de esta moción. Solo puntualizarle una cosa. Yo he vivido varios años en Madrid, no sé si en Sanadú habrán cambiado de ubicación, pero vamos, hasta donde yo sé creo que no, pero en fin, eso quiero decir, es a título personal, como decía Emilio el concejal Emilio en su intervención. A la portavoz de Vox, que nos ha trasladado que su voto va a ser abstención. A nosotros no nos importa que traslademos esta cuestión a nuestros diputados regionales o a cualquier estamento que tengamos que trasladarla, siempre y cuando se revierta esta situación y efectivamente estos puntos de acuerdo pues se puedan llevar a cabo y no tengan los ciudadanos de Ellín que no solamente hacer transbordo, sino que tendrán que desplazarse a Chamartín sin poder parar en Atocha. A la concejala de la agrupación de electores, nosotros no vamos a entrar en si hay más trenes o menos trenes que paran en Atocha o que paran en Chamartín. Si a nosotros el número no es ese el fin de la moción. El que sean 10, 15, 5, no es ese el fin de la moción. Efectivamente, con el billete de cercanías, cuando uno llega allí a Chamartín, con el billete de cercanías puede acercarse a Atocha. Pero ¿y el tiempo que uno pierde? ¿O es que el valor del tiempo no lo contamos? ¿No tiene un valor económico o de otro tipo el tiempo? ¿O es que cuando yo voy a una reunión a Madrid, que tengo una reunión a la 1 y me desplazo a Chamartín, el tiempo que pierdo de bajar de Chamartín a Atocha, ¿eso quién me lo revierte? No me lo revierte nadie, o me lo revierte Cercanías de Madrid, no lo sé, a lo mejor hay que preguntarle, si no lo revierten en Cercanías. Ya luego el futuro de los trenes, esos que ha comentado, de italianos, franceses, o me da igual, japoneses, eso da igual. El futuro es otra cosa, estamos hablando del presente, y el presente es lo que nos ocurre ahora, que tenemos que hacer transbordo en Albacete
y que de ahí nos llevan a Chamartín. Eso es lo que estamos, el presente. Luego ya el futuro, pues bueno, lo iremos analizando conforme vaya surgiendo. Y efectivamente, yo en una cosa sí que coincido, o coincidimos en nuestro grupo, y es que no queremos que nos toque siempre a nosotros lo mismo, es decir, que siempre seamos nosotros los perjudicados. Efectivamente, en eso le doy la razón, no queremos que nos toque siempre a nosotros. Es más, la semana pasada la Federación de Empresarios de Albacete instó a que había que buscar alternativas a lo que había planteado ADIF y Renfe, FEDA, Federación de Empresarios, esa que usted también conoce como yo. El alcalde de Albacete, como bien ha dicho el concejal del Partido Socialista, el alcalde de Albacete y el consejero de Fomento, nada sospechoso de no coincidir con el Gobierno de la Nación, también decían que tenía que seguir parando en Atocha, o que tenían que seguir parando estos trenes en Atocha. Y Comisiones Obreras, que tampoco es nada desdeñable, Comisiones Obreras también decía que estaba en contra de que estos trenes fueran a parar a Chamartín. Por lo tanto, yo creo que si todos los que acabo de mencionar están en esa línea, no tiene mucho sentido que los demás vayamos en otra, vamos. Al menos esa es nuestra opinión. Y en cuanto a lo que decía el concejal del Partido Socialista, Emilio, efectivamente, esto sí que tiene que ver con nosotros. Sí tiene que ver con nosotros. Porque si lo tenemos que coger el tren a Albacete o tenemos que hacer transbordo, supongo que tendrá que ver con nosotros, digo yo, con los ciudadanos de allí. Todos los que suban a Albacete tienen que hacer transbordo. Por lo tanto, el que suba de aquí tiene que hacer eso y coger esos trenes, sí o sí. Yo no he dicho que no se baje todo el mundo en Atocha. Efectivamente, todo el mundo hay quien se baja en Atocha y quien se baja en Chamartín. Pero mayoritariamente, si usted ha hecho eso, y yo que lo he vivido de cerca, mayoritariamente, casi, como ha dicho el concejal de Ciudadanos, el 80 al 90% se bajan en Atocha. Por lo tanto, yo creo que revertir esta situación y que estemos todos de la mano en esto, yo creo que no hay que dejarlo de lado y que sí que nos afecta, desde luego. Muchas gracias. Gracias. Más intervenciones. Señor Tesero, no. Señora Tomás tampoco. Señora López. Vamos a ver. Independientemente que se pida lo que se pida y que otros hayan opinado lo que opinen, el tema aquí es que todo esto que se está haciendo es para abrir hueco. O sea, evidentemente para abrir hueco. Por motivos regulatorios, la estación término para los operadores extranjeros se ha decidido, y ya se decidió hace tiempo, sin alegaciones y sin nada, porque no había posibilidad de alegación, que fuese Atocha. Luego, ahí caben los que caben. Y para que esos operadores extranjeros puedan conseguir bajar el precio de los billetes, que para eso se mete la competencia, no se mete para ninguna otra cosa, incluso se mejore el servicio, ¿vale? Que ese es el objetivo, pues para eso se tiene que abrir hueco. Podemos decir que no, o sea, podemos decir ahora que no, que nosotros nos salimos, que nosotros, en general, que el Estado español dice que no quiere cumplir con las obligaciones regulatorias de que entre la competencia y que no hay hueco para los slots que ya se han vendido en Atocha, que incluyen los trenes que van a ir a Alicante y que pasarán por Albacete. Entonces, podemos hacer eso y podemos insistir las veces que queramos, pero la realidad es tozuda y la realidad es que se supone que la entrada de la competencia va a mejorar los servicios y también forzará a Renfe a que mejore sus servicios. Y eso es lo que todos esperamos. Es más, lo que a mí me hubiese gustado es que aquí hubieses traído, en vez de esta moción, una moción muy distinta. Decir que esta línea, la que tenemos por aquí, pase deprisa y corriendo, pero deprisa y corriendo a ancho internacional, no a alta velocidad, ancho internacional. Y además que lo ponga, o sea, que digo solo ancho internacional, ¿por qué? Porque resulta que esta línea está ya liberalizada, pero los operadores extranjeros, lamentablemente, el ancho que utilizan es 1,44 metros, no 1,66 más o menos, que es el ancho ibérico. Por eso ni los franceses ni los italianos pueden meter trenes por aquí que mejorasen la conectividad con Murcia o que mejorasen la posibilidad o que forzasen a Renfe a cambiar, bueno, pues las tarifas o la estructura que tienen. Por eso, cualquier cosa, desde mi punto de vista, que complique que la competencia empiece a entrar, la competencia en este sector empiece a entrar, yo siempre voy a votar en contra. Me da lo mismo lo que digan los otros, pero siempre voy a votar en contra, porque lo que queremos es que perdón, iba a decir puñetera, sí.
puñetera vez las tarifas de Renfe se adecúen. O sea, que alguien no solo pueda ir a Madrid, sino que se pueda permitir el lujo de ir a Madrid la gente que no tienen aquellos posibles. O sea, que los billetes del AVE empiecen a ser muy parecidos a los billetes de Ouigo o de Hilo o como sea. Eso es lo que necesitamos. No que los señoritos puedan ir perfectamente a Atocha, ir andando, coger un taxi para ir a donde quieran. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría, y que eso se haga lo antes posible. Bueno, pues por eso voy a votar en contra. Y punto, pelota. Emilio. Bueno, quiero decir que los AVE no son los únicos trenes que hay para llegar de Albacete a Madrid. Es que parece que estamos hablando que la única manera humana de llegar de Albacete a Madrid es en AVE. No, hay otros trenes de larga distancia que paran en Atocha, que siguen parando en Atocha, ¿vale? Pero bueno, al margen de eso, quiero decir, en este sentido vamos a votar que no, porque la Junta de Comunidades y el consejero de la Junta de Comunidades ya ha iniciado y ha tomado las conversaciones oportunas. En este caso, el alcalde de Albacete, como mucho más perjudicado que nosotros, aunque nosotros, algunos, vayan a Albacete a coger el tren o se haga transbordo, quiero decir, ya ha hecho lo que tiene que hacer, y al final también, quiero decir, de aquellos polvos vinieron estos lodos. Si en 2012, cuando se iba a licitar el proyecto de ampliación de Atocha, el presidente que había en el gobierno en ese momento, que no era del Partido Socialista, no hubiera parado esa licitación, pues seguramente las obras estarían concluidas y a fecha de 2022 pues no nos encontraríamos con la necesidad de tener que ampliar las obras para que los operadores internacionales pues puedan venir. Muchas gracias. Gracias. ¿Más? Bueno, venga, vamos. Gracias, señor alcalde. Nosotros no estamos en contra de la competencia, ni muchísimo menos. Nuestro grupo no está en contra de la competencia. Bien. A no ser que sea una competencia desleal, pero desde luego no estamos en contra de la competencia. Lo que pasa es que siempre nos toca a nosotros, eso de que no tengamos hueco, eso nos toca siempre a nosotros. Y lo que no es que nos toque siempre a nosotros, no tener hueco, o que nos pase lo que nos está pasando con el desmantelamiento del servicio en este sentido, ¿no? El servicio ferroviario. Entonces no queremos que nos pase eso. Si queremos alta velocidad o si queremos ancho de banda, si eso lo podemos pedir, si también lo podemos pedir, pero ahora estamos pidiendo otras cosas, eso está claro. Y luego, hombre, podemos analizar lo que ocurría en el 2012 y podemos analizar lo que ocurre ahora. Desde luego, la situación del 2012, como nos dejaron la situación algunos, desde luego, eso da para mucho. Daría para estar aquí otra sesión larga y concisa. Es decir, no es que ahora sea la situación mucho mejor, por eso digo, que daría para mucho. Gracias. ¿Ya? Vale. Bueno, de todas formas, esto viene a colación, igual que la parada de autobús que pedía la señora Tomás. Al final estamos en lo mismo. O sea, estamos ahora mismo de que el servicio que está prestando Adif es el que es. Hay unas obras, y las obras no solamente están perjudicando allí en Albacete, o sea, no siempre somos los mismos. A los de Alicante también les perjudica, a los de Ruela, o sea, a toda esa zona también le perjudica, ¿o no? Y estamos hablando también de unas obras que no es un capricho de Adif, que diga, no, ahora los trenes de alta velocidad ya no van a parar más en Atocha, ¿no? Hay una excusa, ahí es como las obras que están haciendo en Murcia, que nos están perjudicando actualmente, claro. Esperemos que no nos perjudiquen una vez que las obras estén terminadas, pero ahora mismo, como cualquier obra que se hace, tiene unos perjuicios que después serán beneficios supuestamente para todos, ¿no? Pues, claro, pero lo que no podemos hablar es que siempre lo mismo. Y de situaciones no hablemos. Tampoco es cuestión ahora de hablar de otra vez facturas en el cajón, si os gusta mucho, ¿eh? Pero podemos hablar de lo que queráis, pero también pero bueno, pero que va, que ya está bien, es siempre la misma cantinela, también está bien, ¿vale? Sí, no, pero te lo digo yo, tú, ¿vale? Venga, vayamos a la votación. Votos a favor de la moción. Votos en contra. Se rechaza la moción con los... Ah, perdón, sí, que nos faltaba la abstención. Es que no me entraba en la cabeza cómo pidiendo una parada de autobús no pido una parada de tren, pero bueno, me he confundido, de verdad, así sin querer. Entonces, votos en contra, la de Vox. Vox vota en contra, a favor vota... Ah, abstención. Venga, pues Vox se abstiene. Se abstiene Vox, votos a favor de Ciudadanos y Partido Popular y votos en contra de la agrupación de electores y del Partido Socialista. La siguiente moción, también del Grupo Popular, instando al Gobierno nacional y al Gobierno regional a una bajada generalizada de impuestos. Partido Popular.
Miriam. Buenos días. Gracias, señor alcalde. Durante los últimos meses hemos visto cómo el coste de la vida no deja de subir. Las familias cada día tenemos más dificultades para llegar a fin de mes y muchas empresas se están viendo obligadas al cierre al no poder asumir los elevados costes de producción. Sectores importantes de nuestra ciudad, como la agricultura, la ganadería, el transporte y muchas empresas, están paralizados porque no les compensa trabajar a pérdidas, situación que es ya insoportable, donde las familias llenas, como digo, ya no pueden más. Al igual que no pueden más los sectores más perjudicados por esta subida de impuestos, que son aquellos que generan riqueza y empleo, ya que se trata del tejido empresarial más representativo de España y de nuestra ciudad. La luz ha subido un 50%, el diésel un 25%, la gasolina un 23%, la inflación, el puesto más injusto que existe, se ha disparado en un 7,4%. En Castilla-La Mancha tenemos un 9%, la mayor de toda España, pero hoy también tenemos otro récord, que es que la inflación se ha puesto en 9,8%. Por lo tanto, hay que actualizar esta moción. Mientras esto sucede, los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha no están tomando decisiones que mitiguen esta escalada de precios. Estamos pagando los gobiernos más caros de la historia y los que están recaudando más a costa de empobrecer cada día más a los españoles y a los castellano-manchegos. El Gobierno central, como digo, se está forrando con el incremento de la luz y de la gasolina, ya que casi el 50% del precio de la electricidad y los carburantes son impuestos. Por ello, es necesario, urgente y prioritario bajar impuestos esenciales en la industria y en el sector primario, al igual que urge suspender o rebajar la carga impositiva que afecta a carburantes y energía, como receta contra la escalada de los precios de productos básicos. En las circunstancias actuales, cualquier gobierno que no realice una bajada de impuestos de una intensidad excepcional estará dándole la espalda a los sellineros y a los españoles. Por ello, el Gobierno de España y el Gobierno de Castilla-La Mancha deben estar a la altura, deben escuchar a los ciudadanos y deben actuar de inmediato en una necesaria, urgente e inmediata bajada de impuestos. De hecho, desde el Partido Popular pensamos que esta bajada y estas medidas fiscales deberían haberse materializado hace meses. La subida del coste de la vida hace muchos meses que los sellineros la estamos sufriendo. No ha surgido a raíz de la guerra de Ucrania, como pretende vendernos el Ejecutivo Nacional. Los males económicos de nuestro país no nacen de Putin, nacen de la inoperancia del Gobierno central. Los sellineros no pueden más. Por ello, desde el Grupo Municipal del Partido Popular pensamos que el Ayuntamiento de nuestra ciudad no puede mirar hacia otro lado y debe ponerse del lado de nuestros vecinos. Es nuestra obligación como representantes públicos. Todo lo expuesto hace que los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular presenten al Pleno de la Corporación para su estudio, debate y aprobación, si procede, la presente moción, instando al Gobierno nacional y al Gobierno regional a realizar una reforma fiscal de una intensidad excepcional que ayude a paliar las subidas de los precios a las familias sellineras, pasando a un IVA superreducido del 4% en el gas y la electricidad durante todo el periodo de tiempo durante la coyuntura económica mantenga un aumento desproporcionado de los precios, y pasando también a un IVA reducido del 10% de los hidrocarburos y que se anule de forma temporal la aplicación del impuesto especial sobre hidrocarburos aplicado a los combustibles usados por los vehículos de transporte por carretera. Gracias. Gracias, señor Altesero. Muchas gracias, señor alcalde. Pues sería fantástico que el Ayuntamiento de Jin tuviera poder para esto. Desde Ciudadanos nosotros siempre hemos abogado por bajadas de impuestos, así que sin entrar en mucha demagogia, nosotros vamos a votar que sí a la moción. Señora Tomás. Somos conscientes de la infame situación económica a la que la mala gestión de este Gobierno nos tiene sometidos, por tener que seguir manteniendo sus objetivos políticos, ideológicos, mantener chiringuitos, enchufes, subvenciones y redes clientelares, sin importarle el daño que están causando al conjunto de la ciudadanía. Ellos son el principal problema de España. Pero déjenme recordarles a ustedes, como Partido Popular, que aprobaron los presupuestos de este ayuntamiento con una recaudación de más de 1.300.000 euros, más que el año pasado solo en el IBI. Y nos están hablando de lo mal que lo están pasando los sellineros. Podían haberlo pensado antes de votar los presupuestos. No obstante, y dicho esto, nuestro voto será abstención, ya que estamos a favor de la bajada de impuestos, pero le queremos recordar que esta moción es de carácter nacional. Nos gustaría que se centraran en ella y si quieren pedir esta bajada de impuestos estatales, háganlo a través de sus parlamentarios en el Congreso o en la Junta, que para eso los tienen. Muchas gracias. Gracias. Señora López.
Bueno, después de leerme en profundidad la moción y haber consultado con nuestros expertos, bueno, eso no, eso lo dice otra gente, no, yo voy a ser más directa. Hay cosas, Miriam, que yo no entiendo. Y sobre todo yo no entiendo cómo los explicas tú, porque tú tienes una titulación en económicas, tienes doble grado en económicas y derecho. Entonces, que tú digas que la inflación es un impuesto, como ya sabes, que la inflación se produce cuando la demanda es superior a la oferta, entonces los precios suben clarísimamente. También cuando tú dices que la manera de conseguir reducir el precio de la energía y en general el precio de los combustibles es bajar el IVA, cuando tú también sabes que hay lo que se llama demanda elástica o inelástica, o mercado elástico o inelástico. ¿Y qué es un mercado inelástico? Para que el resto de la gente lo sepa, es aquel que la variación de precios no afecta a la demanda, o sea que siempre vas a comprar, pongan el precio que pongan. Pues esto lo saben perfectamente las eléctricas, que a su vez es un mercado en colusión, que vamos a explicar lo que es simplemente una serie de agentes que dominan el mercado y que se ponen de acuerdo en los precios. No solo en las eléctricas, sino también en el mercado del combustible. Como hemos visto ahora, que automáticamente, que ha dicho el Gobierno que va a aplicar 20 céntimos, lo que han hecho es subir lo que haga falta. Lo mismo que pasaría si se reduce el impuesto. Seguiría subiendo el precio por encima, ¿por qué? Porque nosotros estaríamos dispuestos a pagarlo, porque no tenemos otra manera de hacerlo. O sea, es muy distinto a un mercado elástico, como puede ser el de las peluquerías, que evidentemente bajar el IVA sí que les afecta, porque pues entonces pueden ofrecer más. Pero bajar el IVA, a los únicos que benefician directamente son a las eléctricas. ¿Y por qué digo esto? Porque el año pasado les cayó del cielo, las eléctricas y a las otras, le cayó del cielo 1.800 millones de euros. Que la ciudadanía sepa que si quiere un puesto de trabajo pues bien remunerado, pues lo que tiene que aspirar no son las puertas giratorias, eso ya son de otra gente, sino simplemente entrar a trabajar en Endesa, en Naturgy o en cualquiera de estas empresas, porque su salario medio, repito, es el mayor que se paga en España, aproximadamente 52.000 euros, que la gente lo sepa. Y además, a las que no les hacemos ni cosquillas en todo lo que está pasando. La realidad es para conseguir bajar la inflación que se ha producido, ¿por qué? Porque inevitablemente se tiene que comprar un producto esencial, como son, en este caso, la energía, a precios abusivos, ya no carísimos, abusivos. Y lo que se tiene que hacer no es bajar los impuestos de eso, sino se tiene que controlar tanto a las eléctricas como a las petroleras, las que distribuyen, para que efectivamente no hagan uso abusivo de su posición de dominio. Supongo que tú también sabes que las eléctricas en la Comisión Nacional de Mercado y Competencia son las que se llevan las mayores sanciones de este país, millonarias, ¿no? Pero se la repampinfla. Alguien que gana 1.800 millones de euros, que tenga que pagar 50, 60 o 70 millones de euros de multa por pactar precios, pues les da lo mismo. Evidentemente, o sea, a mí me sorprende mucho que tú lo digas, porque tú sabes de eso, ¿no? Tú sabes de economía, tú sabes cómo se comportan los mercados y cómo se tiene que hacer para que un mercado como este realmente consigamos doblegarlo, o se consiga doblegar. Y no se hace bajando los impuestos en un producto como es el producto de un mercado no elástico. Entonces, bueno, pues está muy bien lo que dices y está muy bien este Gobierno lo de la inflación. La inflación nos está afectando a todos y el impacto mayor es precisamente los oligopolios de las eléctricas y de los carburantes. Y evidentemente, en muchos casos, con su justificación de la guerra. Digo justificación porque en algunos casos sí que está justificado y en otros no. O sea, lo que ha pasado en estos días, que es por fin conseguir la isla eléctrica en la península ibérica, yo creo que es un verdadero logro, porque es una de las posibilidades que se tiene para controlar a las eléctricas. Y muchas cosas se van a tener que hacer con los carburantes. Esos 20 céntimos, 30 o 40 céntimos que tendrán que salir inevitablemente de los impuestos, porque no salen de otro sitio. Si reducimos los impuestos a cero, ya nos podemos olvidar de los famosos ERE.
que por primera vez se ha conseguido que los autónomos que no habían pagado por el derecho del cese de actividad sí que cobrasen cese de actividad. ¿Y eso de dónde sale? Sale de los impuestos. O sea, eso de decir que bajamos los impuestos y vamos a ser todos ricos, eso no es cierto. Es más, no lo digo yo, lo dice incluso un poco sospechoso de comunista, como es ese que gobierna Estados Unidos, que ya ha dicho clarísimamente que le va a subir un 20% a las personas que más ganan. Bueno, para financiar unas cosas que igual no nos gustan, pero bueno, en cualquier caso, porque no cree que sea justo de que gente que gana muy poco dinero pague más impuestos que las grandes fortunas. Aquí no tenemos tantas grandes fortunas, pero lo que sí que tenemos es una estructura fiscal muy desigual y eso hay que solucionarlo. Pero la moción que traéis aquí, que está muy bien, o sea, es una moción exactamente como las que trae Vox, que dicen que nos salgamos de la agenda climática y todo eso, es exactamente lo mismo. Pero a mí lo que me duele, y te digo sinceramente, es que lo que nos hemos gastado todos los españoles en tu formación en una universidad pública no sirva de nada. Y entonces no sirva de nada porque lees cosas que tú has estudiado que está en contra. Pues nada, pues yo voy a votar clarísimamente que no. Antes, esto es un debate que es más propio a lo mejor de las Cortes, más propio de nuestro amigo Carlos Díaz, que acaba de tomar posesión de su puesto de diputado, que de Gin. Y supongo que en eso sí estaremos de acuerdo, porque en todo lo demás no vamos a estarlo, en darle la enhorabuena desde aquí en nombre de todos a Carlos, porque además de ser miembro de esta agrupación local del Partido Socialista, a la que nosotros también representamos aquí, es también miembro de esta casa consistorial. Enhorabuena, Carlos, y mucha suerte. Y digo que es más bien un debate de ese nivel, porque a mí, señora García, estas mociones ya me causan pereza y sonrojo, y a estas horas ya casi hambre. Pereza porque son fruto de la más clara y profunda demagogia a las que nos tienen acostumbrados su grupo municipal, y sonrojo porque, además de demagogas, es que hay mucha falsedad y hipocresía en ellas. Yo entiendo que ustedes se las manden desde Madrid, y como decía la señora López, a lo mejor usted ni siquiera está de acuerdo, y se las manden desde Madrid si es que hay alguien pilotando ahora la nave o el Titanic en que se ha convertido el Partido Popular mientras termina de aterrizar el señor Feijóo. O se las manden desde Toledo, donde ya conocemos de sobra y, por desgracia para esta región, quién es el piloto. Y esta demagogia y esta hipocresía, estas mentiras, si se me permite la expresión, se fundamentan en que ustedes piden una cosa cuando están en la oposición y luego cuando gobiernan, pues hacen lo contrario o nada de lo que prometen. Ustedes prometen bajar los impuestos y cuando gobiernan los suben. Más de 50 veces subió los impuestos del señor Rajoy. El IVA, el IBI, sucesiones, patrimonio, el copago de los medicamentos para nuestros pensionistas, que tanto daño les hizo, las tasas universitarias para nuestros jóvenes y, lo más grave, 5 veces subió el IRPF, pero no el IRPF para las clases más adineradas, que sería lo lógico en un impuesto progresivo, sino para las clases medias y las clases trabajadoras. Mientras que las grandes fortunas, a los millonarios, como hace Ayuso en Madrid, Feijóo en Galicia o Moreno Bonilla en Andalucía, ustedes a esos sí se las bajan. ¿Sabe lo que ha hecho Moreno Bonilla en Andalucía? Prometió bajar los impuestos. Sí, prometió bajar los impuestos. Y en 3 años solo ha bajado uno. ¿Sabe usted cuál es, señora García? Pues el impuesto de sucesiones, a los que heredan por valor superior al 1.000.000 de euros. Creo que esta medida, ni a usted ni a mí, y seguramente ni al 99%, o yo diría que al 99,9% de los dineros, les supondría un ahorro importante en la economía. Pero ¿saben ustedes que Castilla-La Mancha solo tiene, por ejemplo, 2 impuestos propios? Y que 2 impuestos que crea la comunidad. ¿Y sabes cuánto tiene, por ejemplo, Galicia o Madrid? 6, 3 veces más. Ahora ustedes piden bajar el impuesto en la factura de la luz. Y otra vez, esto es pura demagogia, señora García, porque cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno, un tercio de esa factura eran impuestos. Hoy apenas es un 10%, un 11%. Ustedes pusieron un impuesto al sol con el Gobierno de Rajoy, que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez lo eliminó. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que ha eliminado también el impuesto de producción eléctrica o ha bajado el IVA del 21 al 10%.
El precio de la energía no se dispara por los impuestos, y ustedes lo saben, pero les da igual. Siguen con el mantra del otrora moderado señor Feijóo, hoy yo diría que cogido por semejante sea la parte por la señora Ayuso por un lado y el señor Abascal por el otro. Y acusan al Gobierno de forrarse con los impuestos cuando saben perfectamente que el 58% de los impuestos sobre los hidrocarburos, de los que hablan en su moción, y el 100% de los de la luz van a parar directamente a las comunidades autónomas, entre ellas a las que gobiernan ustedes, a la Galicia de Feijóo, a Madrid de Ayuso y a la Andalucía de Moreno Bonilla. E incluso, señora Tomás, a la Castilla y León, que el señor Mañueco ha vendido ante el asombro e incluso el malestar de la derecha democrática europea a los ultraderechistas, antieuropeístas y medio amigos de Putin de la señora Tomás y del señor defraudador Espinosa de los Monteros. Pero no se vayan todavía, que aún hay más, que decían aquellos dibujos de mi infancia, porque al final sus mantras, señora García, de bajadas de impuestos, más allá de la demagogia, esconden algo de lo que decía la señora López, esconden su afán por minar los pilares básicos del Estado del bienestar, porque es con los impuestos y no con otra cosa, y sobre todo con aquellos que son más progresivos o que gravan más a las rentas más altas, con los que se sufraga al final la sanidad pública, la educación pública, la ley de dependencia, el sistema de pensiones, los ERTES que decía la señora López o las ayudas de emergencia, pero también las ayudas para los autónomos, como decía también María Jesús, y las pymes de las que tanto hablan ustedes y que luego me temo que se olvidan de ellas y prefieren favorecer la sanidad privada, la educación privada, recortar en pensiones y dependencia cuando gobiernan y en prestaciones. Prefieren salvar bancos y grandes corporaciones o sociedades opacas con dinero en Suiza que salvar de verdad a los trabajadores autónomos, porque eso no lo hacen nunca. El gobierno de Pedro Sánchez, el de Emiliano García Paje, el de Ramón García y también los de otros presidentes y presidentas autonómicos, incluso de los suyos, y otros alcaldes, han sufrido en muy poco tiempo dos grandes crisis mundiales, una pandemia y una guerra en el corazón de Europa. El Gobierno de España, sí, de España, aunque a ustedes les pese, ya que parece que España solo es España cuando cae en sus torticeras manos, el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Gobierno de Ramón García Negrín han puesto sobre la mesa medidas para que nadie se quede atrás. No rescatando bancos como hizo Rajoy en la crisis de 2008, sino rescatando a personas con nombres y apellidos. Y lo han hecho además con diálogo social, con los empresarios y sus asociaciones, con los trabajadores y sus sindicatos y con los más desfavorecidos y las asociaciones del tercer sector. Hace unas horas apenas que Pedro Sánchez volvía con la excepción ibérica del Consejo de Europa debajo del brazo. Y ustedes, como siempre, se pusieron de perfil. Anunciaba también 16.000 millones, que se dice pronto, parece que no es nada, para el nuevo plan de respuesta a la guerra con ayudas directas, con créditos ICO, pero también con importantes rebajas y bonificaciones fiscales. Ayudas reales, no cantos de sirena, para quedar bien. Una oposición responsable, señora García, en lugar de estar frente al Gobierno, estaría junto a él, codo con codo en Bruselas, en Madrid, en Toledo y en Ellín, como han hecho ustedes en los presupuestos del Ayuntamiento. Pero el refranero español es muy sabio, e igual que eso, no sé, aquí a lo mejor con el señor Sena es posible, pero en Madrid o en Toledo, pedir que estén con los gobiernos es pedirle peras al olmo, o es demasiado arroz para tan pocos pollos. Y en cuanto a su moción, pues no puedo más que decirle que visto lo visto y la trayectoria de su partido y siguiendo con el refranero, a otro perro con ese hueso. Muchas gracias. Gracias. Señora García. Gracias, señor alcalde. Bien, lo he dicho claro en la defensa de la moción. Obviamente no tenemos competencias en este tema, lo sabemos, ¿no? Por eso estamos aquí, pero me parece interesante pues que cada uno deje su posición, ¿no? En este tema de bajada de impuestos. El Partido Socialista con Juan Antonio lo ha hecho claro, también María Jesús y Vox y Ciudadanos. Bien, señora María Jesús, la verdad es que, mira, le voy a decir una cosa, no ofende quien quiere, sino quien puede. Y aquí usted no ofende, no lo intente más porque aquí usted no ofende. Y de verdad que me alegro enormemente que nuestro pensamiento económico esté en las antípodas, porque eso es que vamos por buen camino. Al final, no hay que salir a la calle para ver qué opinión tienen los señores sobre usted, o sea que me alegro enormemente de verdad de que estemos en términos totalmente opuestos, porque desde luego que el pensamiento económico lo estamos y como le digo me alegro, pero sí es verdad que le digo que no intente ofender más porque no lo consigue. No vaya por ese camino, cambie el discurso, que igual a lo mejor empiezan los señores a entenderla, ¿no? Yo creo que eso es importante.
Juan Antonio, yo de verdad que tengo que decirte que al César lo que es del César. Cada vez que usted defiende una moción aquí del Partido Socialista, hace gala de tener el carné. Es como un socialista antiguo, como un buen socialista, de esto que da lecciones económicas. Oye, es que es verdad. Oye, eso hay que agradecérselo y eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Yo entiendo que esto para usted pueda ser una terapia antiestrés, pero tranquilo, que es que voy a empezar otra vez, ¿eh? Vaya cogiendo nota que le va a seguir haciendo efecto esta terapia antiestrés. La verdad es que me alegro porque en su defensa de la moción no ha hablado casi nada del Real Decreto. Debe ser que no está de acuerdo con el Real Decreto que ayer presentó el Gobierno socialista. Bien, las medidas de Sánchez llegan tarde, son insuficientes y no bajan impuestos. Ya conocemos el famoso plan de Sánchez y del Partido Socialista para luchar contra la inflación y contra la crisis. Y tenemos que decir que es insuficiente, corto en el tiempo y que llega tarde. Los socialistas nos han engañado un mes diciendo que había que esperar a que se pronunciara Europa y al final han parido un plan doméstico que no convence a nadie por su cuantía, porque quieren ponerlo en marcha solo en 3 meses y porque no contempla la rebaja de impuestos, que es la clave para la recuperación de la económica. Pero también tengo que decir que otros estados de la Unión Europea ya habían tomado medidas mucho antes, hace más, no ayer, hace ya 3 semanas. Por lo tanto, también van ustedes tarde en relación con Europa. Porque la única solución real y efectiva a los problemas que tiene nuestro país es bajar impuestos. La única manera de combatir la inflación, que no he dicho yo en ningún momento que sea un impuesto, señora López, está usted equivocada, y ya tuve lecciones de economía, no hace falta que usted me las dé. La única manera de combatir la inflación en nuestro país es bajar impuestos. Inflación que, como he dicho antes, se encuentra hoy de nuevo en un récord histórico, otro récord del Gobierno de Sánchez, 9,8%, algo que no ocurría desde 1985. Se nota ya que el Real Decreto ha surtido efecto, ¿no? Entiéndese, por supuesto, mi ironía. ¿Por qué decimos, ¿no?, que estas medidas son insuficientes? Bien, porque, por ejemplo, en la medida de reducción del 20 céntimos el precio del litro de gasoil o de gasolina, en cuanto se produzca un alza de los precios de los combustibles a los 2 euros, esa medida quedará diluida y estaremos exactamente igual que al principio. Y porque además el alza de los precios no se contempla solo en el precio del gasoil, también se contempla en el del gas, en la electricidad, y Sánchez contra eso no hace absolutamente nada. Todos los presidentes autonómicos, con el visto bueno del señor Sánchez, emplearon la bajada de impuestos, ¿no? Esa bajada que ha desaparecido de los gobiernos, del Gobierno de la Nación. Porque además así se comprometió el Gobierno de Sánchez en la declaración que él llamó Declaración de La Palma. Pero como vemos, la bajada de impuestos quedó ahí negro sobre blanco, que es lo que suele hacer el señor Sánchez. La deflación del IRPF y la bajada de algunos impuestos son la única solución real para que los incrementos de los precios de todos los productos sean sufragados por el bolsillo de los ciudadanos. La inflación es el impuesto más injusto a las clases, impuesto, entiéndeme, como impuesto más injusto para las clases medias y trabajadoras. Y como digo, hoy pulveriza de nuevo récords. Ayer desde Moncloa presentaban la batería de medidas que llamaba España Responde, plan económico y social de la guerra. Desde Moncloa lo siguen intentando, ¿no? Siguen intentando echarle la culpa de los males económicos a Putin. España Responde sale de la fábrica de eslóganes de Moncloa, que bajar impuestos no, pero eslóganes tenemos para rato. España sigue respondiendo sin bajar impuestos, ni directos ni indirectos. No rebaja ni uno solo de los impuestos asociados a la salud. Va para usted, señora López. Los impuestos en la tarifa eléctrica son impuestos encadenados, como usted bien sabe. Impuestos a la generación, a la transmisión, a la distribución y IVA. Dentro de la generación hay un impuesto encubierto que se llama el coste de los derechos de emisión de CO2, por el que el Estado se está ingresando 2.500 millones de euros por los derechos de emisión de CO2. Y es lo que hemos dicho en el Partido Popular, que se tiene que utilizar para mitigar el impacto en la tarifa energética. Política fiscal, no existe otra. Tampoco rebajas en el IVA del gas. España Responde, desde luego, pero su gobierno no. El gobierno de la gente que se olvidó de la gente. Con una inflación del 9,8% sigue sin bajar un impuesto, como si esto fuera de ricos y pobres, que se empeña mucho decirlo usted. No, esto no va de ricos y pobres, va de gente que quiere llegar a fin de mes. El gobierno que habla de la pobreza energética de Rajoy, que hablaba de la pobreza energética de Rajoy, cuando ahora más del 15% de las familias no pueden calentarse en invierno. ¿Cuántas familias en Lleras no han podido encender la calefacción por culpa del gobierno de Sánchez?
estos que hablaban de la pobreza energética de Rajoy, pues yo quiero hablar hoy de la pobreza energética de Sánchez. La crisis energética desborda a Pedro Sánchez y los españoles podemos decir ya que el Gobierno es incapaz de gestionar. El Gobierno también que ha conseguido que los españoles seamos más pobres. La renta per cápita ha caído en 1.154 euros. La falta de respuestas a la crisis de precios, la huelga de transportes, el gasto político más alto de la historia de la democracia. Todos los españoles nos tenemos que apretar el bolsillo, pero en cambio hay uno que no, que es el señor Sánchez, que lo primero que debería de haber hecho es analizar el gasto público improductivo, que debería ser la primera medida que debería tomar. Impiden ahora también una nueva medida de esta España Responde, que es, van a impedir a los empresarios despedir. Porque dice que hay mecanismos de protección social. O sea, se acabó el paro por decretazo del Gobierno, ¿no? Eso es lo que pretende el Gobierno del señor Sánchez, como si a un empresario le gustara despedir, ¿no? Esa es la pena. El Gobierno de los récords, como digo hoy, otro nuevo, el de la inflación, y de los récords de los que no enorgullecen, récord del precio de la luz, récord del precio del gas, la inflación. El Gobierno se ve incapaz de gestionar cuando más gestión necesita nuestro país. Nunca un Gobierno socialdemócrata estuvo tan lejos de la gente. Mientras las familias se empobrecen cada día más, no dejan de hacer caja con recaudaciones récord de impuestos. 3.500 millones de euros más que está embolsando el Partido Socialista y el Gobierno de Sánchez con esta subida de la inflación. Ni la inacción, ni el afán de recaudatorio, ni echar balones fuera va a ayudar a los españoles. Nunca un Gobierno socialdemócrata fracasó tanto y los españoles merecen un Gobierno que solucione sus problemas. Desde el Partido Popular vamos a seguir planteando iniciativas que lleven respuestas y soluciones y bajadas de impuestos que permitan a las familias llegar a fin de mes. Gracias. Gracias. Señor Tesero. ¿No? Señora Tomás. Hombre, a mí me gustaría, por alusiones al señor Andújar, que está bien que nos nombre a vos siempre que haya una propuesta del Partido Popular y viceversa. Si mira, hablaros bien o mal, eso nos beneficia porque nos da votos. Usted siga hablando, no se preocupe. Y luego están ustedes resabiados con el equipo de gobierno que se ha formado en Castilla y León, pero desde aquí le digo que el Partido Popular y la ultraderecha van a bajar los impuestos a las pymes, a las familias y a los autónomos. Eso no creo que sea tan malo, ¿no? Solamente decir que, bueno, este es el primer gobierno de muchos más, que no se preocupe, que los desbancaremos del gobierno de las comunidades autónomas y de los municipios, no se preocupe, y a llorar a la llorería. María Jesús. En cualquier caso, no pretendía descalificar, sino era una sorpresa. Has repetido varias veces otra vez lo del impuesto, que no lo es. Tú mismo has reconocido que no es un impuesto. Y segundo, o sea, ha repetido en la segunda intervención exactamente lo mismo de la primera. O sea, diciendo que no pasaría absolutamente nada en bajar el impuesto, y si se baja el impuesto de los carburantes, los oligopolios o de los carburantes o de la energía, los oligopolios no harían lo mismo, como han hecho, es decir, que subirlo exactamente igual que lo que están haciendo. Y resulta que el definir de alguna manera, el cambiar el mercado eléctrico y definir que el tope de la contribución, creo que es 68 euros del gas, que ahora mismo está disparadísimo, eso seguro que baja la tarifa. Y sobre todo, la parte muy importante, empezarle a decir a los oligopolios de las eléctricas de que ya se ha acabado de que nos tomen el pelo, que ya se ha acabado que esos 1.800 millones de euros que les ha caído del cielo los empiecen a repartir, aunque sea 6 euros en la tarifa. Pero pobrecicos, ya se están quejando todos, pobrecicos los inversores de esas eléctricas, que se lo llevaban, pero calentito, el año pasado consiguieron los beneficios más grandes de su historia. ¿A costa de qué? A costa de, efectivamente, la ciudadanía, y a costa de la elevación brutal que ha sufrido la inflación. La inflación no la ha generado la guerra, efectivamente, o solo la guerra, no la ha generado Pedro Sánchez, el gobierno social comunista, la ha generado el afán desmesurado de las eléctricas, fundamentalmente, en seguir aprovechándose de una definición que no era mala del todo del mercado eléctrico, pero sabiendo que eso iba directamente a su cuenta de resultados. Y eso lo tiene que saber todo el mundo, porque aquí
cuando alguien se empobrece, alguien se está haciendo multimillonario. Y efectivamente no son los bolsillos del Gobierno, porque el Gobierno reparte lo que se puede, sino efectivamente los grandes bolsillos de los inversores en las eléctricas y en las petroleras. Y esa es la cruda realidad. Eso es cierto. Y si tuvieses que repetir el examen de economía o alguno de esos con esos argumentos, lo siento, pero te habrían suspendido. Y tú lo sabes, ¿no? Lo siento, pero te habrían suspendido. Porque el mecanismo de los impuestos en un mercado, porque además son los trucos de los exámenes, en un mercado no flexible, en este caso un mercado rígido, como es el caso, pues no funcionaría. ¿Por qué? Porque seguirían subiendo los precios, porque el mercado es inelástico. Pero bueno, simplemente yo quería poner en la sorpresa, o sea, entiendo que eso lo pudiese haber defendido a alguien que no se le hubiese pagado, y digo pagado entre todos, gracias a los impuestos de todos podemos mantener las universidades. Yo creo que uno de los mejores grados que se puede tener, que es un doble grado en ADE y en Derecho, y después sorprenderme que estás defendiendo cosas que no has estudiado ahí. Pero nada más, solo digo eso. Y bueno, por supuesto voy a votar en contra, es que me parece, y no es en contra de bajar los impuestos, ni mucho menos. A mí ya me gustaría bajar los impuestos efectivamente al que gana muy poco. Precisamente que es subirle un poco más de dinero, ¿sabes? Ese famoso renta mínima que todo el mundo tenía que tener, y que esa no pagas impuestos, por supuesto, pero a cambio subir los impuestos a los que más ganan y a los que se están haciendo verdaderamente de oro. Entonces, esa es la realidad. Podemos hablar de la demagogia que se quiera, pero la bajada masiva de impuestos, sobre todo en la parte del mercado eléctrico y el mercado de combustibles, ni siquiera lo dijo el otro día vuestro nuevo presidente, porque cuando le preguntaron qué impuestos bajar, no supo decir nada, porque la realidad es que esto afecta muy poco, bueno, afectará nada, porque subirán otra vez, igual que ha pasado con los 20 céntimos, y habrá que conseguir que eso no lo hagan. Pero bueno, yo creo que ya lo hemos dicho todo, y efectivamente puede que los ingenieros no me entiendan, y no pasa absolutamente nada que no entiendan los ingenieros. Lo que los ingenieros sí que saben es lo que se está viendo, y lo que se está viendo es que las cuentas de resultados de las eléctricas, eso sí que lo ven, o al menos hay que decírselo. Gracias, Juan Antonio. A mí me alegra que me acusen de socialista porque es lo que soy. Es como si me llaman ellinero o si dicen que soy del Barça. Es que me parece estupendo. Otros no sé si podrán decir lo mismo, porque la señora Tomás se enfada cuando la llamo ultraderechista o se molesta o se hace así como que ella no es. Y ustedes, cuando los llamo los señores de la derecha o los amigos de la extrema derecha, pues también les sienta mal. Señor Artesón, no sé si es liberal o pasa porque solo ha dicho que bajen los impuestos y ya está. Liberal depende para qué, pero bueno. Para la caza a lo mejor es más progresista, no sé. Según lo que ha dicho en este salón de plenos, pues yo ya me lío a veces. Pero bueno, vayamos a los impuestos, porque el mantra este de bajar los impuestos que tienen ustedes desde el Partido Popular y que luego no lo concretan, y ya veremos si en su gobierno, señora Tomás, en Castilla y León bajan los impuestos, porque ya le he dicho que ni en Andalucía, donde apoyan el gobierno de Moreno Bonilla, ni en Madrid, donde apoyan el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sí, lo apoyan de alguna manera, ni en Galicia, donde afortunadamente para ellos no tienen representación, se han bajado los impuestos. Pero bueno, y hacía usted alusión al plan de Sánchez para criticarlo. Yo sigo pensando que al final, cuando uno consigue cosas de Europa, porque había otros presidentes, aquel que se ponía los pies encima de la mesa y que decía que había armas de destrucción masiva en no sé dónde, o aquel que decía que el alcalde es el alcalde porque porque lo querían los vecinos querían que fuesen vecinos el vecino del alcalde. No sé cómo era, es que era tan difícil el trabalenguas que no me acuerdo. Cuando iban, si es que iban alguna vez por el mundo, por Europa, sin saber inglés, por supuesto, pues nosotros no
desde los socialistas procurábamos no hacer de menos a nuestro presidente del Gobierno, porque era nuestro presidente del Gobierno aunque no estuviésemos de acuerdo con él. Ustedes no hacen lo mismo. Y lo que ha conseguido Sánchez, además de la excepción ibérica, es un plan que ha puesto en marcha o que se va a poner en marcha en los próximos días en el Gobierno, que lo ha anunciado de 16.000 millones, de los cuales 6.000 millones, ya que me pregunta por qué no he hecho alusión al decreto, van directamente a ayudas y rebajas fiscales y 10.000 millones a créditos ICO. Créditos ICO de los que además se quitan los avales o se facilitan mucho mejor el acceso precisamente a las pequeñas y medianas empresas. Hablaba usted de la bonificación y que eso no iba a valer para nada. La bonificación, yo creo que 20 céntimos en el litro de combustible para todas las personas o los usuarios de combustibles, pues hará algo hará, porque además, si lo que hacemos es bajarle el IVA a los transportistas, ¿de qué les sirve si luego ese IVA en realidad no les pertenece, sino lo que hacen es desgravárselo con las ventas o las actividades que realizan? Es decir, el IVA al final lo compensan con la actividad que realizan, vamos, si lo declaran, que esperemos que sí. Mientras que una bonificación directa pues nos afecta a todos y nos conviene a todos. Además, como decía antes, se prorrogan los ERTES y se pueden acceder a esos ERTES, que no es otra forma sino de proteger a los trabajadores, porque a ustedes lo de proteger a los trabajadores, como les suena raro muchas veces, les suena raro con el salario mínimo interprofesional, porque dice, ¿para qué va a cobrar un trabajador 1.000 euros si con 800 está bien? ¿A que sí? Esa es la postura de la derecha. 800, si es un trabajador con poca cualificación, pues con 800 que vaya aviado. Señores del Partido Popular, luego no pueden pensar que España somos todos si se dejan a muchas personas atrás. Luego no ha hablado usted, porque no le interesa, de la revisión de los precios al alquiler durante los próximos 3 meses, que tendrán un límite del 2% para evitar incrementos desorbitados a los inquilinos, porque eso seguramente a los que tienen grandes propiedades y tienen 4 o 5 casas tampoco les afecta. Ahora a los que viven de alquiler, como a mi madre, con su pensión, pues a lo mejor sí le afecta. Pero a ustedes eso les debe dar igual. Ni tampoco de las ayudas a las familias más vulnerables, porque vuelvo a decir que a ustedes todas esas cosas como que les quedan lejos. Cuando el Gobierno dice que va a aumentar un 15% durante 3 meses la cuantía de la ayuda al ingreso mínimo vital, pues ustedes, pues si eso son subvenciones y ayudas para los pobres, no les debe interesar mucho. Ni que más de 600.000 familias adicionales podrán acogerse al bono social eléctrico, que eso sí es para los más desfavorecidos. Eso sí es para los más desfavorecidos. Llegando así a 1,9 millones de hogares, que deben ser 1,9 millones de hogares que no son de los suyos o no les interesa. El caso es que cuando hablamos de impuestos, pues el que bajó el IVA y ha dicho que lo va a mantener del 21 al 10%, y se lo repito, no fue Rajoy, fue el presidente Pedro Sánchez y el Gobierno del Partido Socialista. Y el impuesto especial de la electricidad, que va a continuar, y así lo ha anunciado el Gobierno, en el mínimo del 0,5%, y se prorroga también la suspensión del impuesto de generación eléctrica, un impuesto que, como ya he dicho antes, había creado el señor Rajoy. Pero, en fin, al final, todas estas ayudas pues se plasman en cosas reales, como los 362 millones que hay para la agricultura y la ganadería, y otros 68 millones de la pesca, porque de eso no han hablado ustedes tampoco, porque no les interesa. Los agricultores les interesan para sacar tractores con banderas, pero no para las ayudas que hay, ni para el 80% de los peajes, que se elevará al máximo la compensación del CO2, reforzando además las ayudas. Estoy leyendo la nota de prensa de la propia presidencia del Gobierno. Al sector, lo que va a suponer un paquete de medidas que superará los 500 millones de euros. Todo eso, eso son tontas de Pedro Sánchez. Y ni la inyección que van a recibir el sector del transporte, precisamente al que se ha llegado a un acuerdo, aunque hay algunos que aún estén reticentes a ese acuerdo, de 1.000 millones de euros, con la rebaja del combustible y la creación de un fondo de 450 millones de euros en ayudas directas, que tampoco interesa, porque todo lo que no sea bajar impuestos, las ayudas, ¿a qué sirven? Si no les bajan los impuestos, las ayudas no interesan. Que alcanzará a 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero. No sé lo que dicen de los deportivos ni los Mercedes, que a lo mejor eso a ustedes les interesa más que los camiones, los autobuses, las furgonetas y los vehículos ligeros.
Y voy a terminar muy brevemente. Yo, al final, me siento orgulloso de ser socialista, evidentemente, y me siento orgulloso de mi presidente, y lo pongo en valor al contrario de lo que hacían los presidentes del Partido Popular que le he mencionado antes. Y a mí me gusta que en inglés o en castellano mi presidente diga lo siguiente: nadie está protegido de esta guerra. No podemos prometer que no se adviertan los efectos de la guerra en nuestra economía y, por tanto, en nuestra vida. Pero lo que sí podemos prometer desde el Gobierno de España es que nos vamos a desvivir por aplacar al máximo sus efectos. Y también podemos prometer que distribuiremos los sacrificios de forma equilibrada, para que ningún sector, y menos aún los colectivos más vulnerables, se sientan desatendidos o abandonados a su suerte. Esa, señora García, señora Tomás, señora Artesero, es mi forma de ver la vida y la forma de ver de mi presidente del Gobierno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo ya está suficientemente debatido, ¿no? No, a ver. Es un minuto, pero un minuto que le voy a dar también a la parte contratante de la... Un minuto vale, rápido, vale. sí, Bien. no pasa nada. Vale. Me alegro porque sí que le has valido usted de la PT, estaba mucho más tranquilo en la segunda intervención, que además donde sí que ha hablado del Real Decreto del señor Pedro Sánchez. Habla usted de los ICOs, pero si los requisitos para tener un ICO son más difíciles que subir la montaña... o sea, vamos a ver, y luego es que los ICOs, además vosotros pensáis que son a fondo perdido, no, los ICOs es para que las empresas se endeuden y tengan que devolverlas, porque los ICOs no son a gratis. Esa es la máxima, la mayor medida de Pedro Sánchez, ¿no? Esta medida que debe ser que, porque como eso, la bajada de impuestos no las contempla, pues los ICOs es la mayor medida que tiene. Dice usted que hay 1,9 millones de hogares que van a recibir el bono social. Claro, si es que con Sánchez cada vez hay más pobres. Esa es la pena de este gobierno, que tiene que aumentar cada vez más los bonos sociales porque con Sánchez cada vez hay más pobres en España que no pueden pagar la calefacción. Ese es el problema, lo que usted no entiende. Que esto no va de pobres o de ricos, Juan Antonio, que esto no va de Mercedes o de SEAT, que no, que esto va de gente que tiene que echar gasolina al coche para moverse, para ir a trabajar y para hacer su vida. Ese es el problema, que usted se piensa que esto va de ricos y de pobres, y esto no va de ricos o de pobres. Minuto terminado. Vale, mientras que usted habla del pasado, de Rajoy, de Cospedal, nosotros hablamos de presente y de futuro. Gracias. Juan Antonio, medio minuto. Bueno, a Cospedal hoy no la he nombrado. Gracias a Dios ya la estamos olvidando. Pero bueno, yo muy brevemente. Ya sabe lo que dice la señora Ayuso, que ella como no ve a los pobres, pues ustedes tampoco los ven y así nos quedamos todos más tranquilos. Si lo importante no es que haya más o menos pobres o que haya más o menos gente en situación de exclusión o de vulnerabilidad, el problema y lo único que, o sea, lo importante y lo único que hay que hacer es que aquellos que están en esa situación, sean 1 o 1 millón, no se queden atrás. Y eso tenga por seguro que en los gobiernos socialistas siempre lo hemos tenido muy presente. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la moción con el voto en contra de la Agrupación de Electores y Partido Socialista, el voto a favor de Ciudadanos y Partido Popular y la abstención de Vox.